Así que vamos a cambiar la pantallita por aquí. Y aquí lo tenemos. Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Un placer. ¿Qué tal, Un placer tío? estar aquí en la mesa cuadrada. Ese te iba a decir antes de nada que, bueno, muchas gracias por invertir tu time, tu precioso time, para que vengas por aquí a hablar un poquito. Me hace mucha ilusión, tenía muchas ganas de que vinieses, la verdad. Eres una persona además que le gusta bastante hablar, yo creo, así que va a ir bien el rollo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que se nos va a dar bien. Se nos va a dar bien muchas cosas, anécdotas incluso ya que se pueden compartir. Quiero decir que a lo mejor sucedieron en el momento y después, obviamente, temas de cambio climático y medio ambiente hay para dar y tomar. Genial, genial, eso es lo que quiero. Sabía que no me iba a equivocar Hay para dar y trayéndote. tomar, o sea... Pues nada, cuéntame, en plan, preséntate un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? Y cuéntame un poco, a ver. Pues soy Diego, aunque en redes soy @ecodiucu en todas, es el nickname que salió ahí, y soy Diego Ferraz, nacido en Vigo, Nacido en Vigo, 26 años de edad, Vigo, ¿eh? Vigo, Vigo, Viva Vigo, cago en tal, ¿no? Vigo. Y nada, en algún momento de mi vida decidí pues estudiar ciencias ambientales, luego hice más cositas y a día de hoy hago divulgación científica, pero bueno, en concreto de cambio climático y medio ambiente en diferentes redes, en Twitch, en YouTube, bueno, un poquito en Instagram y Twitter. Digamos que intento esparcir, ¿no? El ecosistema Kodiuku, intenta tocar un Qué poquito bonito, todo. qué bonito. Y cuéntame, entonces, ¿en qué momento decidiste estudiar algo relacionado con ecología, medio ambiente? ¿Fue Pues aleatorio? no, o sea, siempre yo creo que ya en tercero o cuarto de la ESO Ujú. tuve, digamos, ahí fue cuando dije, bueno, me gusta la parte de natural, me gusta ciencias naturales, ¿no? Ciencias Lo que había ahí, ¿no? naturales, claro, la parte esa de biología, ciencias naturales, biología y zoología. Y a raíz de ahí, claro, me empecé a interesar por esos temas. De hecho, yo en un principio quería estudiar algo relacionado con energías renovables. Ajá. Claro, cuando vi eso y vi las opciones que había, realmente me di cuenta de que todo lo que había referente a energías renovables era en una ingeniería. Y bueno, por lo que sea, eran algo más complicado que realmente, Inaccesibles pues. casi, ¿no? A veces. O sea, claro, tampoco inaccesibles, sino que eran demasiado técnicas, eran puramente eso, más matemática, más física, más Ujú. parte técnica, ¿no? De lo que es una ingeniería. Entonces fue así como me decanté, yo creo, por descarte, creo, porque tampoco, o sea, me gustaba la parte de biología, pero Ujú. tampoco era fan de la parte anatómica de los animales, sobre todo la parte de prácticas de diseccionar Ya, animales. eso ya como que te he tirado para atrás, ¿no? A mí no me mola nada eso. A mí Entonces, tampoco. de hecho, a ver, de hecho yo hice el primer año ingeniería forestal. La hice porque no pude entrar en ciencias Ambientales. ambientales de primero. Ujú. Porque, bueno, para variar, la primera vez que suspendo una asignatura para septiembre en toda mi vida fue en segundo bachillerato. Ajá. Entonces, no pude hacer la selectividad a tiempo, Yo también fui de ese equipo. También fui de ese equipo. claro, y tuve que hacerla en septiembre y no Mm. había plazas. Entonces tuve que hacer hice el primer año otra carrera que fue ingeniería forestal en Pontevedra, estuvo guay, pero bueno, sabía que me quería cambiar porque también no dejaba de ser una ingeniería y bueno, había Supongo esas que cosas. te sirvieron algunas asignaturas, ¿no? De haber estudiado eso también. Sí, sí, bastantes, o sea, convalidé bastantes, convalidé 4 o 5 de todo primero y alguno de segundo, o sea, Ujú, también ujú. eso me sirvió para ir más relajado primero y segundo. Claro. Y bueno, aún así hubo una asignatura que primero de la carrera, yo creo que se la atragantó a todo el mundo, ¿no? Que era física 1. Física, buah, eso es maravilla, ¿no? Física 1 y eso. Y nada, y Y yo creo que así me decanté. entonces, claro, como que pillaste algo un poco más amplio, ¿no? Una carrera más amplia y luego supongo que te especializaste en algo, ¿no? Sí, o sea, al final lo que te aportaba la carrera de ciencias ambientales es, como decías, es una carrera multidisciplinar, más generalista, que puede ser eso, pues biología o geología o cualquier otra que sea como una ciencia más en concreto, sino que esta es una especie de
conjunto de otras, en la que, bueno, la ves de forma interdisciplinar, multidisciplinar y tal. Y después, pues me fue interesando la parte más de, bueno, de ecología y también, sobre todo, de cambio climático. Y claro, Ujú, yo realmente quería hacer un máster de cambio climático. Lo que pasa es que no había. Ahora creo que están saliendo, pero cuando yo estaba buscando, no había. No ujú. había, o por lo menos no era factible que yo fuese a ese sitio a hacerlo. ¿Y qué es lo más cerca que encontraste a eso entonces? O sea, lo que hice que realmente fue el máster de oceanografía. Me hice un máster de oceanografía especializándome en la parte de cambio global, que es cambio climático. Entonces, ahí fue donde aprendí más bases físicas del cambio climático, interacción atmósfera-océano y regulación del clima, sistema climático, Ujú, paleoclimatología, es decir, la historia, digamos, de los cambios climáticos a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Y digamos que ahí fue donde aprendí más, ¿no? Porque también es cierto que durante la carrera, al final, hay muy poco de cambio climático y sí, medio ambiente sí, 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 sí. en ciencias ambientales, ¿no? Se dan otras cosas y tal, pero en cuanto a parte, digamos, de entender qué está pasando, no se explica mucho. Ujú, ujú. Entonces, claro, te especializaste en oceanografía. ¿Te costó más eso que la Eso. carrera? ¿Menos? Lo disfrutaste más, supongo, ¿no? Sí, fue un poco diferente. O sea, entiendo que los momentos de vida eran totalmente diferentes. En la carrera, Claro, pues estábamos en Ourense, estaba fuera de casa, aunque vivía en casa en el pueblo bueno, mi pueblo, en Seixalbo, que está al sí. lado, y vivía con mis abuelos. Bueno, era diferente, ¿no? Era estar fuera de casa, estás allí, es una carrera. Cuando estaba en el máster era otra mentalidad, era de Quiero estudiar esto literal, ¿no? sí, En plan, quiero claro, o sea, lo enfocar mi otro también año. lo quería, pero bueno, no deja de ser la universidad y es otro rollo, pues te quedas a lo mejor pues a tomar a lo mejor un día no vas a clase porque tal, te quedas a tomar una caña en una en la cafetería de la universidad y tal, y después ya en el máster sabes que es tu tiempo lo que, o sea, que estás entre comillas pagando con tu tiempo, entonces Claro, realmente sí, te lo sí. tomas más en serio y le dedicas más tiempo, le dedicas más horas. En cuanto a dificultad, obviamente, sin duda el máster era más difícil, Sí, sin duda. claro. Pero también Era, bueno, tenías más más difícil. atención volcada en él, Eso ¿no? es. Al final, la verdad que fue bastante duro. O sea, en el sentido de que no era tan difícil en cuanto a dificultad, sino quizás incluso a nivel de trabajo. De Ujú. que es cierto que en la mayoría de las asignaturas no había examen como tal, no había un examen en el que pudiese suspender. Pero había pues entregas de trabajos, porque claro, te Constantes. querían preparar ya para una parte de investigación. Entonces tienes que hacer trabajos de investigación, de documentación, de preparación, de tal, ¿sabes? De como si fuesen pues papers o artículos o trabajos tochos. Entonces, bueno, también requieren de un trabajo, obviamente. Claro. No tienes que desenvolver una fórmula de no sé qué, sino que es eso, ¿no? Esa parte, digamos, de más de prepararte para una futura investigación. Claro, entonces eso Claro. podemos decir que también a la vez, ¿no? Te preparó un poco para tu faceta de divulgación que tienes ahora, ¿no? Recabar Sí, o sea, información, trabajar un tema y exponerlo, ¿no? mm, sí, claro, en el máster que hice yo, la verdad que para bien o para mal estaba orientado mucho a la investigación, es decir, no es de estos másters que te preparan para trabajar en una empresa, para la vida laboral, realmente era como de esos másters prepredoctorales en los que Ujú. literal te preparan para una futura etapa de doctorado, la cual me pensé con bastante calma que si hacerla o no, al final me decanté por el no. Y ¿Qué tuvo peso en esa decisión? pues yo creo que dos factores. O sea, a mí me encantaría, y lo sigo manteniendo, me encantaría hacer un doctorado de hoy, o sea, que me pagasen por investigar, por documentarme, Claro. por hacer cosas, me parecería fantástico. Hay dos problemas. Primero, bueno, como en todos lados, la precariedad y la explotación que hay. Ujú, ujú. Con mucha gente que hablé me decía que era un trabajo súper sacrificado, que vale que sí, la vocación y lo que quieras, pero al final nadie trabajaba 8 horas, todo el mundo trabajaba 10 horas diarias Claro, y el sueldo pues eran ajustado, ¿no? 1.100, bueno, un sueldo bastante liviano para lo que sería. Y además hay otra cosa, muchas veces tú tampoco puedes escoger el tema. Es decir, muchas veces es un Ah, tema que viene dado y claro, yo no tenía, porque sí que lo puedes escoger entre comillas si tu nota es muy alta y te permite pues acceder a ciertas becas, a ciertas ayudas, las cuales ujú. yo no tenía. Por lo tanto, yo estaba un poquito cogido, jugaba ahí un poco en algo muy concreto y era complicado. Pero bueno, yo creo que al final ¿Cuánto, eso decidí. cuánto duraría el doctorado? Que son 3 años, creo, ¿no?
Lo Son sé. 3 más uno, o sea, creo que el mínimo es 3, pero bueno, casi todo el mundo lo hace en 4 porque tienes que escribir la tesis y todo, dependiendo de si das clase o no, porque si es como o sea, si eres profesor universitario o investigador, si es investigador no das clase, pero si es universitario sí. Entonces Ujú. tienes que dar clase, ahí pues te quitan unas horas, tal. Entonces, claro, son casi todo el mundo 4 años. 4 años es, yo Cuatro creo que la años. media, 90% de la gente hace 4 años o el 99% hace 4 años. Es tiempo eso, ¿eh? Entonces hablemos un poco de lo que vino después. Un día, un bonito día de tu vida, ¿no? Decidiste despertarte y empezar a hacer directos, empezar a hacer vídeos. ¿Qué vino antes? ¿O vino a la vez? Lo primero que vino, o sea, bueno, primero las ganas, ¿no? Las ganas y la voluntad de hacerlo. Ajá. Em, y bueno, de ahí yo creo que de donde vinieron fue de ver a gente, obviamente, pues como Quantum Fracture, a Crespo, Ujú. a... De eso iba a hablar luego también. Sí, sí, sí. Vale, pues... Vale, bueno, vale. No, no, Bueno, dime, la dime, rata de dime, dime. Rodinger, Javier Santalaya, bueno, todos los divulgadores top que había en YouTube, sobre Son todo. increíbles, ¿eh? A mí me Que encantan. claro, que a Todos, mí me todos los que fascinaba lo que dijiste. hacían, de la forma en la que lo hacían. Obviamente luego te das cuenta de que había muchísimo trabajo detrás y que tú no puedes, a día de hoy yo no puedo hacer eso. Eh, yo empecé cuando estaba, después de hacer el máster, me fui o sea, acabé en verano, Ajá. pues en otoño, sí, en otoño me fui a Lisboa bueno, a trabajar, de Ujú, prácticas trabajo, como una ujú, beca. ujú, Y allí dije, bueno, pues ya que estoy aquí y estoy entrando en el mundo laboral y tal, como tenía ya mi curro ahí de mañana, bueno, de mañana, 6 horitas eran, ujú. abrí un blog de divulgación, el blog que se llama Naturiz. O sea, un Un- blog, ¿eh? es verdad. Un blog. Un, un blog en A día de 2019. hoy hay que tenerlos, ¿eh? Para, para decidir abrir un blog, ¿eh? Abrí un blog porque sabía que no tenía tiempo a hacer más cosas. Ajá. Obviamente, con idea de, pues, de algún día hacer algo más. Si te da el tiempo Eso, en un futuro, ¿no? Pues claro, eso era octubre de 2019 y recordemos lo que pasó marzo de 2020. Eh, fue el momento perfecto para, no, sí, obviamente, esa no se banaliza en la pandemia, pero a mí me vino bien en el sentido de que de dije, hostia, esta tiempo. es la mía. Esta es Claro, la claro. mía, tenía mucho tiempo, era lo que me venía faltando, no tenía Ujú, excusas ya para no hacerme el canal. Me abrí el canal claro, de Naturiza, que empezó eso como divulgación científica en galego, que a día de hoy sigue en pie, aunque le voy a dar una vuelta claro. a reformularlo de otra forma. Quiero hacer algo más grande y sacarlo, digamos, de un contenido digital para hacer otros proyectos fuera. Ujú, ujú. Y así empecé. Yo empecé en YouTube haciendo vídeos. Ajá. ¿Y en qué Empecé en YouTube. momento decidiste dar el paso? Es decir, de hacer divulgación en gallego, abrirte otro canal y empezar a hacerlo. Veías que, bueno, tenías un poco más de alcance, ¿no? Yo creo que fueron las condiciones que tenía en ese momento. Es decir, cuando estaba en la pandemia, estaba en Vigo. Ujú, ujú, ujú. Y fue después, en septiembre de 2020, cuando me vine a Madrid a trabajar Ujú, ujú. y estaba en Madrid. Y fue cuando después empecé en Twitch y dije, vale, pues empiezo en Twitch. Y como estaba en Madrid y tenía más accesibilidad, era más cómodo porque para invitar a gente porque mi idea era como Claro. un poco lo que hago ahora, que es invitar a gente de Ujú. fuera y tal, muchas veces. Entonces, pues, claro, la gente, pues Madrid, siendo donde hay más, digamos, cantidad de gente y tal, pues era más cómodo, más accesible y más todo, y por eso empecé. Y la verdad que, o sea, por nada más. Yo creo que fue simplemente la situación que tenía en ese momento. Y de Tocó. hecho, sí, o sea, fue un poco ir adaptándome, me salió así y ya está. ¿Y qué opinas del mundo de Twitch? Así, ahora que llevas ya un tiempo dentro, ¿qué dirías que es lo que más te gusta y lo que menos? Si es que hay algo Eh, negativo. A lo mejor eres sí, a ver, fanboy. No, a ver, o sea, hay muchísimas cosas negativas para mí que mejoraría o que quitaría o Ujú. vería de otra forma. A ver, lo que me gusta es que es algo, vamos a decir, no novedoso, pero novedoso. O sea, obviamente Twitch ya tiene bastantes años y hay gente aquí que lleva mucho tiempo. Sí, Pero sí, bueno, sí. digamos que a nivel mainstream es novedoso. O sea, la variedad, digamos, empezó hace 2 años o menos. Antes había aquí muy poca gente haciendo cosas que no sea jugar a eSports o cualquier otra cosa. Literal. Sí, sí, O sí, sí. sea, había gente, era conocido para gente que jugaba o casteaba o lo que sea eSports, pero A para mí, gente a que mí me hace, pasó lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo que a ti. Yo tenía esa idea, un poco, ¿no? claro,
De hecho, me fascinó el momento en el que empecé a descubrir eso, gente que, bueno, que era divulgadora o en mi caso músicos, me empezó a fascinar. Dije, espera, que aquí hay algo más que gente que juega videojuegos. Eso es. Entonces, lo que me gusta primero es la libertad que te da así para crear cosas, porque no Sí, hay ninguna restricción. La variedad total. que hay, que a día de hoy está viendo más y más y más y más Sí, calidad y prácticamente de sí, todo sí. eso, lo que dices tú, de música, gente que cocina, Ujú, divulgación ujú. científica, Ilustradores, que eh, también hay sí, muchísimos. eso es. De hecho, sigo a un par de ellos, tal, gente que desarrolla videojuegos en directo. Sí, yo Eh, eso no me lo encontré aún. pues yo sigo a un chico, luego si quieres te lo paso. Sí, 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 Y, sí. y- y también, bueno, eso, la accesibilidad que te da a nivel de comunicativa, es decir, todos los accesorios que hay, es Sí, decir, por ejemplo, lo que se ve por aquí arriba, las pantallas, sí, overlays, sí. La lo personalizable personalización. que es, Sí, sí, sí. lo fácil que es en el sentido de que, joder, yo no tengo ningún tipo de formación en comunicación audiovisual ni técnico de Claro, nada, pero y es... lo Sí, manejo sí, sí. yo. Tengo mi Sí, OBS, tengo los soniditos, me sí, sí, descargo sí. una tabla de sonidos y le aporta bastante, ¿sabes? Le da A mí valor. me parece un vicio eso, te lo digo en serio. Es súper creativo. Y además, Claro. desde mi punto de vista, el rollo del engagement, ¿no? Que tienes con el chat y todo eso, que también está muy guay, ¿sabes? A mí, por ejemplo, por eso me gusta hacer este podcast, lo podría haber hecho directamente como vídeo, ¿no? Pero me Claro, gusta el tema de que sea en directo a la vez de que luego siempre lo puedes cortar y subir, que es lo que hago. Por el claro. rollo ese de que, joder, yo siempre el momento en el que yo decidí empezar a hacer esto es porque, por verlo un poco como el punto de vista del espectador, del espectador, ¿no? Y decir, ostras, lo que me molaría a mí ver esto y poder participar en esa conversación, ¿no? Entonces, por eso Ujú. me parece muy guay. ¿Algo negativo que le veas? Sí, y mira, por decir una cosa más positiva, es Sí. que, por ejemplo, en el caso mío de personal de divulgación de cambio climático y medio ambiente, esa comunicación que dices tú, digamos bidireccional con un chat y en tiempo Ujú. real, está muy guay para si yo en el caso explico algo o lo que sea y no se entiende, la gente me dice no lo Claro, entiendo y buscamos otra forma, ¿sabes? Si le damos claro. otro toque, ponemos un ejemplo, buscamos un meme o lo que sea, ¿sabes? ¿No? Sí, Y sí, eso sí, sí. aporta mucho, porque yo siempre lo digo, tú imagínate que hago un vídeo de 10 minutos, de 15 minutos explicando una movida Y no se y entera la gente. en el minuto 2 te perdiste, ¿sabes? Porque lo expliqué mal, por lo que sea, porque no se entendió. Entonces, esto aquí no pasa. ¿Por qué? Mm, Porque si la gente te dice, mira, esto no, pues le damos otra vuelta. Y ujú. cosas negativas, a ver, veo, por ejemplo, comparándolo con YouTube, obviamente, pues el buscador es muy malo. Es Quiero decir, horrible, es el horrible. Es buscador que es de horrible. Twitch es malísimo. O Es sea, horrible, no hay por dónde cogerlo. Es lo que Twitch quiere que veas, ahí te lo pone. claro, por Y ya eso es, y está. es un poco, es muy difícil empezar en Twitch si no tienes un background, una comunidad detrás o que te Sí. la traes. Sí, porque tú Porque desapareces. Una vez que cierras eso es. eso, desapareces. Y aparte que entras quiero decir, caes a un pozo. Tú Mm. en Twitch caes a un pozo del que no te pueden encontrar Ujú, prácticamente. ujú, ujú. No es como, no, en YouTube se hace viral y entra el algoritmo, porque aquí no existe un algoritmo, o por lo menos no sé cuál es, que destaque tu contenido. Mira, yo vi Aquí, que ahora últimamente a gente random te la ponen como en recomendados a la izquierda. No sé en qué se basan para hacer eso, no lo tengo muy claro. Pero de vez en cuando te eso salen canales que tienen pues 3 viewers o 4. Ahí a la izquierda, en recomendados. no lo sé, yo supongo que será por hashtags que pone la gente, o Mm, sea, las categorías, y también creo que también va por el tema de hosteo. Si hacen host, claro. se entiende que aunque es un canal que interesa, y después por tren del hype. Lo del tren del hype también creo que lo destacan bastante, porque Sí, al ser un contenido, o sea, a Twitch le interesa que la gente que esté dando dinero claro. salga en la tele, ¿sabes? Claro, Porque claro, claro. así le dan más dinero. Claro, 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 claro. Entonces, es eso. Y bueno, y la interfaz también la mejoraría. Me parece un poco mala, quiero decir, no Tosco. sé, otra forma, darle otra forma. A lo mejor pestañas más interactivas, no sé. Yo personalmente lo que peor veo es lo que tú acabas de decir, lo del descubrimiento. Me parece muy, muy difícil, porque es que eh, el ciclo ese puede ser negativo o positivo, quiere decir, puedes tirar para arriba sin parar y a la vez puedes ir para abajo y no salir de ahí. Porque es Mm, que es importante también, yo creo, tener, aunque sea una comunidad más pequeña, pero más bien fija, ¿no? Al final yo creo que eso es lo que te puede ayudar a crecer más. Que tengas picos de viewers por X motivo puntualmente al final. Tanto como en YouTube te podría ser positivo, que por algún motivo se te haga viral un vídeo. ujú. Aquí
Que si te haga viral un Ya, no stream, es... por así decirlo, no es muy, muy relevante. Al menos a mi parecer. Claro, no, aquí que te hagan una raid, por ejemplo, que sería lo equivalente a que se te haga Sí, algo viral, así sí. de 3.000, 5.000, pues vale, ese día guay, pero el día siguiente, si no se te queda la gente, No, no no. vale de nada. Sigues igual. Y, y de ahí se liga, quiero, con una cosa que también diría negativa, o bueno, o característica de Twitch, que es lo, digamos, esclavo que puede llegar a ser, porque se Mm, necesita una constancia. Se ujú. necesita una constancia para, como tú dices, que esa comunidad esté detrás, que se cree, que Claro. la gente diga, vale, esta persona está ahora, este día está aquí, y yo me vengo y está ahí. No, y Entonces, desapareces unos meses y... claro, y ahí sí que se te pierde todo, o único que seas muy grande en otro lado Claro, y que digas, pum, venid aquí, pero si claro. no, nada, olvídate. Yo lo que estoy viendo es que es eso. Si quieres crecer en Twitch o algo, es importante tener algo secundario también. Es decir, algo que quede permanente, como puede ser YouTube o Sí, por subir supuesto. cortes, una red social o cosas de estas. Un Mm. streamer o youtuber que te sirva de referente, que lo admires bastante. Pues, a ver, por lo que empecé, yo creo que digamos, el mayor referente por el cual empecé en Twitch pues fue Facu Díaz, el cómico, que empezó también en septiembre o así de 2020. La cuarentena Y nos cambió la cabeza a mucha gente, ¿eh? sí, yo creo que sí. Y empezó y dije, joder, claro, yo antes no consumía Twitch realmente yo Igual. creo que nunca, o prácticamente, o muy espontáneamente, o no lo sé. O sea, yo de hecho tenía cuenta creada, pero no sé muy bien cuándo ni por qué la creé. Y, y lo empecé tal a seguir y dije, hostia, me mola lo que hace, tal. Yo creo que también puedo hacerlo, pero obviamente de lo mío y a otra escala. Ujú, ujú. Y así fue, o sea, dije, ahí vamos. Y nada, y habla un poco de tu relación entonces con Facu Díaz. ¿Que empezasteis a llevaros mejor debido a esto? Sí, o sea, a ver, quiero decir, no tenemos ningún tipo de relación, al Ya, ya, final ya. simplemente él me conoce de que soy un pesado, estoy en su chat y, y ya está, de que muchas veces está la broma de que soy el ambientólogo de allí, el que hace digamos, los certificados psicológicos de las cosas que se hacen. Y bueno, a ver, Les realmente, das el visto bueno, ¿no? claro, lo de paso El check. revisión de las cosas, ¿no? De hecho, bueno, al principio sí que es cierto que me acuerdo cuando yo había hecho el vídeo del Prestige, Ujú. ahí sí que me había invitado a entrar por voz a explicar un par de cosas y tal sobre el Prestige, a contar, digamos, alguna cosa. Y en algún otro momento también, no me acuerdo para qué, entré por voz en el directo para comentar alguna otra cosa. Y bueno, de cuando en vez pues hay cositas ahí, ¿no? Pero siempre es un poquito, digamos, el lore que pueda haber de la Sí, comunidad, que hay, el hay gente que colegueo tiene ahí un sus, poco sus también. cargos, ¿no? Hay también otra gente muy, muy conocida por el chat que tiene sus cargos. Y al final eso forma parte de la comunidad Es y que es está lo ahí. bonito eso, es que Mm, justamente ese es el ejemplo de llegar a crear comunidad y eso, que al final, pues, joder, al final cuando acabas siendo recurrente en un sitio es como el que va a un bar casi todas las eso semanas y es. acaba conociendo a la gente que está por ahí y te llevas Eso bien es. y ya. Mm. Es un poco eso el rollo. Mira, una cosa más, por ejemplo, hablando de esto ahora ya que cuadró, no sé si podías contarme un poco, porque yo una vez te vi que estabas en una especie de entrevista como que te invitaron y te vi en la misma conversación que Crespo, tío. Que Puede Quantum ser. Fracture. Y me quedé loquísimo. Porque yo ese tío lo Eh, admiro, pero que es una salvajada lo que admiro a ese tío. Es decir, es increíble. Es un coco. sí, ¿Cómo, sí, yo cómo pasó también. eso? ¿Que te lo esperabas tú? ¿Te llamaron a un sitio pareciste y el Odell? O... No, sí, sí que lo sabía porque eso fue en la Fundación Biodiversidad, Ujú, bueno, una organización, o sea, una fundación que es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y querían hacer un biodirecto, que simplemente es un directo que hacían en YouTube, pero al ser, le llamaban bio por hacer, digamos, el chiste. Y fue allí cuando yo ya sabía que le iban a invitar a él, bueno, invitaron a más gente, ahora no me acuerdo a quién invitaron, pero bueno, estábamos él, yo, Isabel Moreno, si no recuerdo mal, ujú. y no sé quién más estaba. Ahora pido disculpas por esa otra persona, creo que no sé quién más estaba. Y nada, que decidimos porque eso, obviamente, pues me llamaron a mí por el tema de Twitch, ya que realmente y honestamente soy la única persona que está haciendo divulgación de cambio climático y medio ambiente en Twitch, por lo Ujú, menos en España, ujú. o de las dos, tres únicas personas que hay. Eh, y entonces, bueno, me llamaron por eso, ¿no? Por esa, digamos, ya había parte de YouTube que estaba Crespo,
parte de Twitter, que estaba Isabel Moreno y un poquito de Instagram, y Ujú. yo por la parte más de Twitch. Claro, al final Y es nada, eso lo bueno, que te motiva, ¿no? Digo yo. Al final, el quiero que... decir que tengas poca gente en ese nicho, ¿no? En Twitch. Es algo que te tiene Sí, que claro. motivar bastante para decir, oye, que aquí nadie está tocando esto. También obviamente me beneficia, entre comillas, de esa parte, o sea, de que no hay una competitividad muy alta, una competencia muy alta ahí, porque no hay nadie. De todas formas, bueno, quiero decir, aún así no significa que no haga nada. Quiero decir, No, al no, no, final no, no, en absoluto, en absoluto. llega cualquiera y te roba, te roba la comida. Pero sí, la verdad que estuvo bastante guay en la charla esa. Yo cuando me dijeron, no, vas a coincidir con esta gente, yo dije, uy, Wow. a ver qué digo, A ver qué a ver digo. qué digo, a ver qué digo. La verdad es que menudos máquinas son. También Crespo lleva ya mucho, mucho tiempo en YouTube. La verdad, ese tío. Sí, debe ser de divulgación científica en español, por lo menos en España, Ujú, porque ujú. en hispanohablante, Latinoamérica hay otras personas, pero yo creo que en España de las primeras personas. Es que además el tío se hace sus animaciones y todo, quiero Mm, decir. Es mm. increíble. Bueno, pues vamos a tocar un poco tu nicho. ¿Qué te parece? Vamos, a tope con lo que A quieras. tope. Bueno, pues nada, vamos a empezar así un poco. Esto se va a basar en allanarnos el camino a todos un poquito, ¿no? Y empezaremos por lo básico. ¿Tú has reciclado siempre en tu casa? ¿No reciclas? ¿Reciclas? A ver, Ecodiuku le voy contra a- las cuerdas. mira, te queda para el corte. Yo no reciclo. Yo no reciclo porque ¡Vamos! realmente, Clickbait. claro, realmente nadie recicla, o por lo Mm, menos nadie recicla, porque lo que se hace es separar la basura en diferentes contenedores, se tiran diferentes contenedores, llega el camión de la basura, lo recoge y lo lleva a una planta de reciclaje en la en la cual que se hay, recicla, en el que lo en la que recicla. ahí se recicla. Pero Lo que hacemos es separar. separas en Se, casa. ¿Has separado separo, toda sí. tu vida? ¿O algún momento en el que hayas dicho, oye, que me quedo Pues no atrás? lo sé, o sea, yo creo que sí, o Desde que sea, recuerdas, básicamente, ¿no? sí, desde que tengo memoria, desde la adolescencia, sí. Ujú. Em, pero bueno, al final, por ejemplo, el tema del reciclaje o separar, que al final yo también digo, o sea, digo reciclar, no digo separar, no soy tan soberbio Ya. ni pedante a la hora de hablar, lo veo más como un acto de civismo que relacionado con el medio ambiente. O sea, para Sí, mí el reciclar es como sí. por favor, tira la basura dentro de la papelera. Sí, Es sí, decir, sí, 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 ya sí. está, o sea, es quiere decir, por favor, si vas a tirar, te comes un chicle, no lo tires al suelo, tíralo a un contenedor. Pues lo mismo, si yo qué sé, te compras algo que va envasado en plástico, si puedes evitarlo mejor, que al final lo mejor siempre sería reducir el consumo de plástico o de cualquier otro tipo, de cartón incluso. Sí, sí, sí. eh, si lo haces, bueno, pues cógelo y tíralo donde tiene que ir. Ya está, quiero decir, no es. Yo lo veo más como un acto de civismo que de relacionado con medio ambiente Claro. y Hay un cualquier otro tipo de depósito de cosas. cada cosa por algún motivo, ¿no? Digo yo. Claro, Al claro, final, eso luego es. eso, claro, básicamente es como quitar carga de trabajo, ¿no? A lo que tienen que hacer luego en la fábrica, ¿no? Sí, o sea, Quiero decir, dependiendo, ahí al claro, final tienen que separar todo igual, pero... mm, ahora, dependiendo de qué ayuntamiento o qué región, pues cada quien tiene su forma, porque no en todos los sitios se separa igual, hay veces que hay también orgánico, hay veces que no, dependiendo del sitio. Entonces, claro, hay veces que a lo mejor quieren hacer compost, hay veces que a lo mejor hacen incineración, hay veces que lo tiran simplemente a un vertedero, hay veces que a lo mejor tiene algo previo. Entonces, cuanto más ayudes, digamos, a facilitar eso y menos gasto tanto económico como también energético o de emisiones, como lo quieras ver, Ujú. conlleve, mejor. Claro. ¿Quieres decir algún tipo de frase determinante a toda la gente que no lo haga? Eh, no, iba a faltar respeto. Yo te dejo, ¿eh? Yo te dejo. Me esperaba algo así, ¿eh? Que conste. Si no separas, no es que no estés ayudando al medio ambiente, es que simplemente eres gilipollas. Gracias. Gracias. Buscaba una frase como esa, exactamente. Muchas gracias. Ahora me acabas de dejar en un dilema, ¿no? Ya no sé qué voy a poner en el corte, si lo de no reciclo Eh, o la frase determinante. bueno, tú lo que quieras. Bueno, pues sigamos un poco por ahí. ¿Qué opinas del consumo de carne que tenemos? Hablando de este país, obviamente ya sé que el rollo mundial, pues tampoco nos vamos a meter hasta tanto. Pero primero antes de Pues, todo eso. vale, mira, primero si quieres, vamos con los datos
y luego Venga. digo mi Sí, sí, opinión. sí, sí, Digo sí. para diferenciar. Dilo así, tal Vale. cual, me parece perfecto. Pues los datos, de hecho, bueno, se estuvieron, ahora obviamente con el tema de las macrogranjas volvió a salir el tema, todo el consumo de carne y tal. El consumo de carne semanal recomendado por la OMS, que se considera saludable, es entre 250 y 500 gramos a la semana de carne. Semanales. Es lo recomendado Semanales. por persona de consumo. Por persona, eso es, entre 250 y 500 gramos. En España creo que se consumen como 250 al día, de Claro, media. claro, claro, claro. Entonces, simplemente por salud, el consumo de carne que hay en España es excesivo. Ujú, Simplemente por salud. ujú, Después, a nivel de emisiones y de impacto ambiental, ¿no? ujú. Obviamente, el metano, en este caso, del vacuno, de la vaca, de los rumiantes, tiene un impacto muy potente a nivel de emisiones, porque el ¿Crees que metano tiene es un un gas. porcentaje bastante elevado en cuanto al cómputo global? Sí, o sea, ahora mismo, si dije los datos, no me acuerdo de los datos exactamente, pero sí que, o sea, sí que obviamente el problema principal del metano es que, aunque se encuentre en menor cantidad que el CO2, que el dióxido de carbono, Claro, el- la, el- el- la potencia que tiene de calentar, digamos, es mayor que la de dióxido de carbono. Y además que el tiempo de vida de mm, residencia en la atmósfera es mayor. Es decir, el dióxido de carbono se libera de forma natural por el ciclo de carbono antes que el metano. claro, claro, claro. Entonces, perdón, al revés, lo Antes que dije al el revés. dióxido de carbono, el metano antes que el dióxido de carbono. Eso es, eso ¿Sí o es. no? Sí. Eh, sí, claro. Vale, entonces, Eh, en resumen, me estás contando un poco que el consumo de carne que tenemos aquí es mucho más que elevado y ya no estamos hablando de términos de salud, ¿no? Sino, digo, ya no estamos hablando de términos ambientales, sino de términos de salud. de salud, eso es, correcto. Eso es. ¿Crees que hacerse vegetariano, por ejemplo, es una salida? ¿Crees que puede ser más negativo o más positivo? Es decir, pongamos un casual, pongamos que toda la población española deja de comer carne. Ujú. ¿Qué crees? ¿Qué impacto crees que eso podría tener? ¿Mayor, peor, el mismo? A ver, claro, es un escenario Es que es un complicado escenario. Sí. de imaginar. O sea, lo que Ajá. sí que está claro, como decía, es que según tanto por salud como por emisiones, la reducción de carne tiene que venir sí o sí. Ujú. ¿Vale? O sea, de la forma que se quiera y como se quiera, la reducción de carne. Luego, otro debate es, o otra, digamos, opción podría ser si la reducción es eliminación del O consumo, es decir, eliminación. 0% de carne o no. Ahí sería como otra, digamos, otra línea, otro debate. Entonces, claro, si imaginamos ese supuesto, ¿no? En el que se elimina, digamos, todo el consumo de carne, Sí. obviamente aumentaría pues, el consumo de vegetales. Claro, a ver, obviamente el consumo de carne para alimentar a esos animales se requiere una extensión También, claro. para los animales se requiere una extensión, digamos, de cultivo que es mayor que la que se necesitaría para alimentar a la sociedad. Simplemente porque debido a la transferencia de energía que hay en el consumo, a que un animal consume más vegetales que Que tú, nosotros, porque claro. que es una Cuestiones persona. obvias. Claro, ¿qué pasa? Que luego hay la parte, digamos, de que una ganadería extensiva, digamos, vamos a decir, más tradicional, Sí. es que no quiero decir sostenible, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, Sí. más respetuosa con el medio ambiente, como se quiera, de forma más natural, tiene beneficios a la hora de mantener biodiversidad, de fijar una población, que es cierto que también la habría con cultivos bueno, de cereales o de vegetales, Ujú. y también a nivel de lo que sea de plagas, etcétera. ¿Cuál es el problema? Digamos que el problema que puede haber, uno de los pocos problemas que puede haber, a lo mejor si que nos convertimos en 100% vegetal, es si hay un aumento de vegetales que no se producen en España y se requiere una mayor importación, Claro. véase por ejemplo el aguacate, que es algo que se suele poner de ejemplo, Sí, que se aunque come se cultiva en muchísimo Málaga. aquí, pero. O sea, Málaga se cultiva, pero tiene un gran impacto con el agua. Y obviamente que cultives aguacate está quitando que cultives otro tipo de vegetales o de productos. O bien que se hagan monocultivos de vegetales, que los monocultivos, sea lo que sea, es malo. Al final, a nivel de biodiversidad, etcétera, es muy dañino y perjudicial. Ujú. Vale, que obviamente son emisiones, sí que estaríamos solucionando y reduciendo las emisiones y la contaminación de aguas o acuíferos, como ocurre con macrogranjas
como ocurrió en Mar Menor y otras zonas, ¿no? de la región en España. Pero claro, hay que tener cuidado también que pase eso. Entonces, no solo es una cosa, sino que no solo, por ejemplo, sería pasarnos a la reducción o vegetarianismo o una reducción masiva, pero también tener en cuenta cómo hacerlo, si realmente consumo local y de temporada, evitar monocultivos, evitar importaciones excesivas porque el transporte también pues habría unas emisiones ligadas al transporte, etcétera. Ajá. Entonces, bueno, básicamente así como conclusión podemos decir que, cabrones, reducir vuestro consumo de carne, Eso básicamente. es, básicamente sí. Vale. Entonces, bueno, ¿crees que al final cualquiera de las dos opciones, tanto dejar de consumir carne directamente o consumir menos carne, es una de las claves que podemos hacer como individuos, ¿no? Una Sí, de ellas, para empezar. sí, yo creo que son tres. A nivel de dieta, energía y movilidad, creo que son a nivel individual las tres cosas que más impacto pueden tener. Vale, vale, vale. Aprendiendo con Ecodiuku, amigos míos. Bueno, pues vamos a seguir un poco tratando estas cosillas. Vamos a hablar un poco del calentamiento del planeta. Se está calentando el planeta más rápido de lo que se esperaba. Bueno, depende de que se lo preguntes, porque en torno a los 70 había gente que ya sabía cuánto se iba a calentar. Concretamente, los de las petroleras Shell y Exxon Ujú. ya sabían el impacto que estaban teniendo el consumo de petróleo y las emisiones, hicieron predicciones de cuánto se iba a calentar y por lo que sea acertaron. Lo que pasa es que decidieron no contárselo a la gente. Ah, vale. Es decir, hicieron predicciones, Para digamos, ellos. no positivas, pero que ya lo sabían, Claro, básicamente. sí, o sea, de esto, eso salió bueno, hace poco, no sé, hace unos años, que eso, creo que eran Shell y ExxonMobil, que ya eso en los 70 Ujú. obviamente tenían a gente de ciencia, a científicos muy buenos y muy preparados, que hicieron proyecciones de cómo el impacto que habría en las emisiones de CO2 y la atmósfera y acertaron. Entonces, para ellos no creo que sea sorpresa ni que les haya sorprendido que hayamos aumentado la temperatura a esto. Al resto de personas, obviamente, bueno, sí que es cierto que obviamente no es un calentamiento natural. De hecho, ya sé, en España, desde Ujú. 1850 o épocas preindustriales, el calentamiento es de 1,7 grados y a nivel mundial la media global es de 1,1, en torno a 1,1. Hay 1,1 un rango desde, ahí, pero perdón. 1850. Ujú, ujú. 1850, ese rango 1850-1900 se suele coger. Si siguiese así esta, bueno, esta gráfica, ¿qué sería de las primeras cosas que podría empezar a colapsar? Em, a ver, hay que ver también, claro, esto cuando se habla de temas de colapso y tal, hay que ver en qué sitio, porque hay sociedades en las que están prácticamente colapsadas ya Sí. y nunca han Pues, podido. ¿alguna de ellas, por ejemplo, y en qué factores? A ver, hablo ya a nivel, por ejemplo, el otro día Madagascar sufrió la primera sequía hecha, o sea, confirmada debido al cambio climático, debido a alteración en patrones de lluvia, entiendo, en precipitación. Ujú. Zonas en regiones quizás cercanas a donde ya había conflictos sociales o como puede ser África, en las que ya era difícil antes de un calentamiento Claro. el acceso al agua, a día de hoy lo es más y lo será más mañana. Ya no hablo a lo mejor de colapso a nivel ecológico, el caso, pues yo qué sé, de Afganistán, que hace 2, 3 meses entró gente a arrasar un estado, al gobierno y lo quitaron. Ujú, Pero ujú. bueno, a nivel, digamos, de España, obviamente los riesgos que hay principales son la desertificación, que es el proceso no natural, porque está desertización por un lado, que es la formación natural de desiertos, y Sí. eso está guay. Eso Y es lo que no, normal. y lo que no está guay es la desertificación, que es el proceso, digamos, impulsado por la actividad antropogénica, en la cual un suelo se vuelve infértil, en la cual hay exceso pues sea por sequía, eh, por sobreexplotación de acuíferos o por lo que sea, se produce ese, digamos, desabastecimiento y esa infertilidad del suelo. Entonces, Ujú. España tiene gran preocupación por eso. De hecho, España e Italia son los principales países europeos que más impacto tienen. También por la cercanía al mar Mediterráneo y todo eso. Claro. ¿Cuánto tiempo crees que más o menos podría empezar? Bueno, si es que no se está notando ya en este país.
O sea, notar se está notando. Sitios en los que antes eran más fértiles cada vez son menos. El aumento, como digo, el aumento de temperatura ya se notó. Ya hay sitios en los que, eh, aunque al ojo humano no sean perceptibles, se notan en cuando vas a ver los datos. O sea, cuando vas a ver que la producción de lo que sea va bajando o de que los suelos cada vez son menores a nivel de espacio y tal, ahí sí que se va notando, ¿no? Claro, entiendo. O incluso en especies. Voy a dejar tus redes sociales por aquí por el chat. Nos acaban de hacer una raid, Pablo Navas. Muchas gracias por pasaros por aquí. Tenéis aquí, pues nada, todas las redes pertenecientes a este buen sabio hombre que nos está dando una buena charla matutina. Nada, tenéis su cuenta de YouTube, su canal de Twitch y su cuenta de Twitter, ¿vale? Muchas gracias por la raid. Y si alguien tiene alguna duda de cualquier tema que estamos hablando, podéis libremente hacer preguntas por el chat, que estoy seguro de que Ecodiuku va a responderlas muy contento. Quiero hacer una pregunta que seguro que es una palabra que ha escuchado mucha gente en las noticias, en artículos, en 10.000 sitios, pero que mucha gente no sabe lo que es, ¿vale? Entonces, pues te insto a que nos Adelante. expliques qué es la huella de carbono. La huella de carbono. Creo que históricamente esto es un poco de... no me acuerdo muy bien, así que queda entrecomillado. Si no recuerdo mal, el concepto huella de carbono lo sacaron, no sé si fue BP, que es una petrolera, o Petrobras, no me acuerdo Siempre ahora. están las petroleras metidas en el medio, es increíble. Con la idea de, claro, de hacer un poco de greenwashing, ¿no? Por hacer un poco de culpabilización individual, entre comillas, hacia las personas. La huella de carbono viene a decir, digamos, el impacto que tiene X cosa o X persona en su vida o en un proceso. Por ejemplo, la huella de carbono de Pedro, pues sería Ujú, todas las emisiones que tiene Pedro a la hora de, desde que se levanta hasta que se acuesta. Es decir, pues enciende la luz y está consumiendo, pues dependiendo si es energía renovable o no, pues consumirá más o menos. ujú. Luego se desayuna o desayuna, no sé, igual desayuna carne, desayuna un filete, imagínate, pues la huella de Sí. carbono de Pedro va a ser mayor que si llega a desayunar cereales o una fruta, lo que sea. Ujú. Luego se va a trabajar y en vez de irse en bici, pues se va en coche, pues la huella de carbono es mayor. Luego hace otras actividades, a lo mejor compra algo y ese algo pues es más, consume más o tiene más impacto, digamos, que si no llega a comprar. Entonces digamos que la huella de carbono es todo ese impacto que tiene una persona o un producto, se puede hacer hacia un producto. La huella Se de podría carbono que decir que tiene... es como, como una cuantificación del uso de los recursos de un planeta, o algo así. Sí, o sea, dicho de forma técnica, es eso, es la definición que podríamos decir de técnica. eh, pero bueno, al final viene a ser, o sea, es la recopilación, digamos, de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de una Ujú. persona o de un producto o de lo que sea, o de un lugar. Claro, entonces por O eso sea, se suele decir que tenemos que reducir nuestra huella de carbono, ¿no? claro, claro, de ahí viene obviamente la individualización o responsabilización individual que comentaba antes, que puede ser que por eso lo de Petrobras o BP, que no me acuerdo qué empresa era. Ajá. Claro, si tú le estás diciendo a la gente reduce tu huella de carbono, obviamente la gente pues va a intentar hacerlo y obviamente es necesario. Pero realmente tiene que haber las dos partes. A nivel individual tiene que haber esa reducción de huella de carbono, pero a nivel tanto empresarial como industrial tiene que haber también una reducción de huella de carbono de las grandes empresas e industrias. Claro, al final son los que mayor huella de carbono dejan, claro, con mucha diferencia. Claro, obviamente. Te acaban de hacer una pregunta por aquí que te voy a leer, pero no estoy yo seguro si la entiendo del todo. Pone Diego. Por supuesto, no niego el cambio climático ni el efecto invernadero, pero nadie habla de si quizás el momento histórico sí que coincida con una fase de calentamiento que realmente no podamos detener, aunque sí podamos no agudizar artificialmente. No, a ver, no la entendí muy bien, la voy a volver a leer. Yo tampoco. De que sí, quizás el momento histórico coincide con la fase de calentamiento que realmente no podemos detener. Aunque sí. No, o sea, quiero decir, es un supuesto que no está sustentado en nada. O sea, quiero decir, o sea, podría ser, podría, ¿tiene base? No. Claro, claro, claro. Quiero decir, también
En el sentido, vale, estamos como una época interglaciar, Ajá. pero los aumentos tanto de niveles de CO2 como de temperatura no se han visto en ningún momento de la historia, en ninguno estudiado, ni son naturales, ni se entienden de forma natural. De Ajá. hecho, es muy fácil de la pregunta esta, por eso digo que no, porque no está basado en nada. Hay, o sea, el IPCC, digamos, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que es el mayor panel de expertos de cambio climático, hace, en su último informe lo tiene, gráficos de cómo sería la temperatura a día de, o sea, a día de hoy sin el impacto antropogénico y obviamente coincide, porque lo que hacen es coger desde 1850, 1900 hasta el día de hoy y ven la temperatura medida y dicen, vale, aumentó esto. Ujú, Y ujú. dicen, vale, vamos a hacer, imaginémonos que no hay calentamiento, o sea, que no llega a haber actividad antropogénica. Vale, le sale que es menos. Y Claro. ahora dicen, vale, imaginemos que sí que hay actividad y le sale lo mismo que la medible. Ujú, O ujú, sea, la ujú. cosa es que tienen la medible, o sea, la que se midió y coincide con la proyectada. Claro. O sea, eso, imaginémonos que estamos en 1850 y que ya tenemos la tecnología de hoy, ¿vale? Ujú. Entonces, los científicos dijeron, vale, vamos a imaginarnos cuál sería la temperatura en 2022. Y cogen y hacen esta temperatura. Y resulta que llegamos de repente, hacemos así, nos vamos a 2022, vuelven a medir y la temperatura es la misma o 0,1 más o 0,1 menos. O sea, eso es decir que sí que hay, obviamente, una clara actividad antropogénica. Por tanto, no es que realmente haya nada que esté camuflando nada. Ajá. Yo no vine a leer lo que están poniendo aquí. Es Una pregunta, entonces, ¿desde cuándo hay, desde cuándo hay datos del calentamiento del planeta? Más o menos. Depende. Claro, porque, a ver, datos, digamos, medidos de temperatura. Ujú. Ahí creo que es de 1850 a 1900. Digamos que es cuando se empiezan a coger, o sea, probablemente ya de antes, porque los termómetros ya llevan más Ya tiempo y tal. existía. Pero digamos que fiables y que se cojan como fiables, creo que es eso, 1850 a 1900. Ajá. ¿Qué pasa? Que tú puedes saber mediante, bueno, mediante proxies que le llaman, qué temperatura había antes. Así es como se hacía la reconstrucción de los paleoclimas o la Ajá. paleoclimatología, ¿no? Que es el estudio de los climas antiguos. Por ejemplo, una forma muy, muy buena de saberlo es con los cilindros de la Antártida o del Polo ¿Qué es Norte. eso? Te vas a la Antártida, coges un taladro enorme, lo metes contra el hielo y ¿qué pasa? Que en el hielo se quedan burbujitas de CO2, se queda, digamos, como una fotocopia de la atmósfera en el momento que quedó. Entonces, En claro, ese las aire, capas de... ¿no? Encerrado en esas burbujas. Claro, entonces las capas de... Claro, tú igual estás cogiendo un trozo así de hierro, pero en ese trozo de hierro igual hay, no sé, 10.000 años. No lo sé, Ajá. vale, igual hay 100.000, no lo sé, depende. Entonces, claro, tienes diferentes capas, porque eso se ve a nivel microscópico y tal, y en laboratorio, diferentes capas con diferentes atmósferas. Cada Ajá. atmósfera es, digamos, la equivalente al mismo año, no el año, obviamente, tienes rango de años, Claro. no te la coges al día. Entonces puedes saber y puedes reconstruir el clima que había en ese momento. Ajá. Entonces ahí puedes obtener datos fiables, que es como se utilizan para, por ejemplo, reconstruir, digamos, pues eso, los climas anteriores. Pues la verdad no sabía eso, ¿eh? Es algo que me lo había preguntado siempre, pero supuse que Mm. era como más rollo sistemas informáticos y... ¿Cómo decirlo? Claro, obviamente luego se cogen datos que se meten en modelos climáticos Exacto. y le dan al enter, Claro, a ¿sabes? eso me refería, a eso me refería. Pero bueno, es importante tener de todo. Otra pregunta relacionada con esto. ¿Por qué el cambio climático no es parte del calentamiento natural y de los ciclos de enfriamiento entonces del planeta? Claro, es un Por poco esto, por ¿no? lo... Porque los Ujú. datos indican que no sería la trayectoria Claro, natural. a ver, yo creo que durante muchos años, pero ya hace bastante, hace 50 años o así, cuando empezó, digamos, a avanzar la ciencia climática, porque a ver, la ciencia climática sí que es cierto que no tiene, no, bueno, es decir, no tiene tanto tiempo. Esto empezó ya desde 1850 o así, 1900 se empezó a avanzar más, avanzar más, avanzar más, y ya desde 1950, 1960, 70 ya estaba muy avanzada. Obviamente, quizás limitada por la tecnología que tenemos a día de hoy, por ordenadores que pueden reproducir modelos climáticos muy complejos y que pueden reproducir el clima de ahora y de hace tiempo. Eh,
Y claro, antes se pensaba a lo mejor que podía tener la influencia los ciclos de Milankovitch, que son los ciclos de orbitación, ciclos solares, ¿no? Por así decirlo. Que es que cada X miles de años, la órbita de la Tierra, que es elíptica, pues deja de Ajá. ser un poco elíptica o es un poco más elíptica. Después que el eje de la Tierra, que está así, pues cada X años está un poco más así o un poco más así. Y eso es lo que en primera instancia determina o determinó los ciclos naturales que hubo, ciclos, o sea, cambios climáticos naturales que hubo. Ajá. O sea, los cambios climáticos naturales que hubo se vienen principalmente a esas variaciones orbitales o ciclos de Milankovitch. Ajá. Entonces no coincide con eso. Entonces, mucha gente dice que coincide. Y la cosa es, coincida o no, los ciclos de Milankovitch se hablan de periodos de 10.000, 40.000, 200.000 años. Claro. El aumento de temperatura es en menos de 200 años. Ya, ya, O ya, ya. sea, no tiene Claro. sentido ninguno. Es No decir, tiene sentido. al final lo que más afectó en esto fue la industrialización, ¿no? Claro, las dos revoluciones industriales, digamos, que Ujú. obviamente aportaron muchas cosas positivas y no se estaba pensando en ese momento, pero fue lo que más, obviamente, ese impulso, digamos, de En combustibles ese momento, fósiles. ¿qué iban a pensar en el medio ambiente en ese momento? A ver, de hecho, ahora me acabé un libro ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, es de Naomi Klein, una periodista estadounidense, que, o sea, bueno, lo dice, obviamente no es una narrativa de ella, sino que ya viene de antes, que habla de ese repaso de la revolución industrial, habla de James Watt, de la Ujú, máquina de vapor, ujú. de cómo perfeccionó, que yo pensaba que James Watt inventara la máquina de vapor y no, la máquina de vapor ya estaba inventada La y perfeccionó. él lo que hizo fue perfeccionarla y aumentar una eficiencia espectacular. Entonces, a raíz de ahí es cuando ya empiezan, pues obviamente, industrialización masiva de sitios, de carbón. Te cuenta cosas como, por ejemplo, una cosa que no sabía, que es la gran niebla que hubo en Londres en 1952, que yo no sabía, y No escuché resulta eso que nunca, de hecho. yo tampoco lo descubrí ahí, y es como una especie de episodio de contaminación de smog que Ajá. hubo en Londres y que fue tochísimo, pero tochísimo. Claro, allí estarían pues a puro carbón, echándole carbón allí a las máquinas, al lado de la ciudad. Claro, porque ahora no hay toda la industria petrolera, tal, minas, no están al lado de las fábricas. Ajá, Pero claro. aquel entonces estaba donde estaban, quiero decir, estaba Sí, sí. donde había sitio. Donde cuadrases. Entonces, fue un episodio bastante, bastante grande. Ahora que dices, eso tuviese en Madrid, ¿verdad? Eso es. Se nota eso que se dice siempre de la burbujita que tenéis de contaminación. A ver, si estás dentro, no lo ves, pero si sales fuera, sí. O sea, si a ¿Sí? lo mejor vas por la carretera porque vas afuera o a la montaña, a la vuelta, sobre todo cuando hay situación anticiclónica, cuando lleva mucho tiempo sin llover, sí que se nota una nube anaranjada gris y espesa. O sea, es verdad, se nota y dices tú, pues ahí está, la boina, ¿no? De contaminación. Qué asco. Qué Eso es. auténtico asco. Y por último, en cuanto a esto, ¿qué me dices del aumento del nivel del mar? Pues, a ver, claro, a Madrid no le influye, pero obviamente al ser al ser yo de Vigo sí que influye bastante. O sea, yo no solo en Vigo, sino en muchísimas zonas e incluso en islas, yo creo que es donde más afecta. En islas más pequeñas, Pacífico, Indonesia, Filipinas, todo ese sitio de archipiélagos, o sea, archipiélagos que son muy pequeñitos, muchas islas, en los que muchas zonas, digamos, la economía que tienen es de pues, pesquería y tal, ahí hay Claro. problemas. Eh, claro, a día de hoy el mar aumentó, creo que son 20 centímetros Ujú, ujú. medidos. Tú dices 20 centímetros, es una mierda. Claro, se proyecta a más y también depende, 20 centímetros depende para qué. Hay estructuras que a nivel arquitectónico e ingeniería están medidas para que sea eso. O sea, quiero Ya. decir, para que la aguante, los diques y tal, aguanten eso. Como le empieces a hacer sobrecargas, puede haber problemas, puede haber inundaciones, puede haber zonas que se inunden más. Y obviamente es un problema que la gente no lo ve, obviamente, porque nadie está midiendo allí, Sí. pero obviamente es un problema. Claro, es que de hecho hay muchas ciudades que incluso están al nivel del mar o incluso por O debajo. por debajo. O por debajo. Mm. Vale, entonces, teniendo en cuenta todos estos maravillosos datos que hemos comentado, ¿has conseguido explicar a lo largo de tu carrera de divulgador por qué narices hay negacionistas del cambio climático?
A ver, yo me lo A pregunté. nivel usuario, quiero decir, porque a nivel empresa, pues Sí. bueno, podemos entender por qué, ¿no? Pero... ¿Sabes qué pasa? Nunca tuve la ocasión de debatir con alguien negacionista, de hablar, vamos. Pero Ajá. obviamente tampoco quiero. O sea, No crees que va a haber debate posible, en verdad, porque claro, son no, o sea, datos, quiero no decir, hay, no eso hay es, cosas que negar, vamos. eso es. Entonces, eso, la mayoría, hay gente que vamos a decir, escéptica, pero el escepticismo ya está dentro de la ciencia. Es decir, el escepticismo es parte de la ciencia en la cual se intenta, pues, cuestionar lo que está haciendo. Otra cosa es, como tú dices, la negación de los propios datos, que ahí es cuando no se entiende. Entonces, eso es gente que está informada mal a propósito. Ajá, O sea, es gente que estudia el libro al revés. ¿Sabes? a Dado la vuelta. propósito. Claro. O eso, o que realmente se ha metido en dinámicas que no tienen mucho sentido. Entonces, yo me lo preguntaba durante mucho tiempo de por qué. Obviamente hay gente que lo niega por interés, o que lo niega por interés, o Ujú. etcétera, ¿no? De hecho, el ejemplo de las grandes petroleras que puse antes, de que lo sabían, y de hecho hay campañas en el que negaban el cambio climático o lo decían, no es para tanto. Como que Entonces hay veían lo una que negación, se les podía venir encima, ¿no? En cuanto eso es, a había dinero. una negación por interés, por lobby, por dinero y por posición. ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia y empezó a haber estas ondas de negacionistas, de De todo. antivacunas, De de COVID, negacionistas de todo. de Filomena y las nieves de plástico, y ya dije, y de hecho esto lo dijo, bueno, al final es por estadística, y lo dijo don Héctor de Miguel en su podcast. Al final vivimos en una sociedad, así en España, europea, en la que ser negacionista, prácticamente así de lo que sea, es un privilegio. Y como hay gente que tiene el privilegio de poder ser, porque no tiene que preocuparse de otras cosas, no tiene que preocuparse por cualquier otro tipo de movidas, tiene tiempo para consumir mierda, para meterse en blogs, en Telegram y en sitios donde se comparte, pues, Mierda. donde se comparte mierda, y tienen ese privilegio de poder ser negacionistas. Claro. Entonces, hay una estadística, le pese a quien le pese, que sí o sí va a haber un reducto, va a haber un pozo, digamos, el pozo que te queda del zumo cuando no te lo bebes a tiempo, de gente negacionista. Y o sea, no es que le falte información, esa gente está informada. Mucha gente se piensa que es porque le falta información, le falta educación, le falta... No, no, olvídate, esa gente está informada, pero está informada Mal. desde el otro lado. Claro, desde el otro lado. Está mal Claro, de hecho, si informada no, o... no defenderían algo con tanta convicción si no estuviesen seguros. Es decir, Claro, eso nadie es. dice que no a algo si no se hubiese informado. El tema es que, al igual que eso pasa, también hay gente que se esfuerza por informar. Mal. Ujú. Para que otra Claro, gente lo pero... vea. Pero yo creo que simplemente es gente que tampoco. Yo creo que la mayoría de los negacionistas de, por ejemplo, antivacunas y tal, es gente que no llegó, digamos, a ese. No pasó la primera línea de información. Sí, De de hecho, cuestionarse a sí hay. mismo, incluso a veces, ¿no? Mm. De hecho, a esto hay un fenómeno que lo explica, que es el efecto Dunning-Kruger. Es un efecto, digamos, en el que dice que es una curva en la que, digamos, relaciona confianza sobre un tema y conocimiento sobre un tema. Ajá. Entonces, tú cuando tienes un poco de conocimiento sobre un tema, te crees que lo sabes todo. O sea, tu nivel de confianza está aquí. O sea, está aquí en plan de, buah, lo sé todo, porque te leíste un artículo en un periódico, ¿sabes? Claro. A medida que empiezas a avanzar, que empiezas a leer más y más y más y más y más, empiezas a buscar en sitios diferentes, fuentes diferentes y incluso de sitios diferentes, tu nivel de confianza baja. Dices, hostia, pues no sabía tanto, porque también está esto y hay esto y esto. Entonces tu nivel de confianza baja, baja, baja. Y para volver a recuperar tu nivel de confianza de cuando pensabas que lo sabías todo, tienes que Ajá. ser prácticamente doctor en esa materia. Claro, claro, literal. De hecho, mira, me acaba de encantar eso, la verdad, porque es que en mi materia, que es la música, también pasa algo así, ¿no? En plan, nada que empiezas a En tocar, todos que los en sitios. todo. Pero me hizo mucha gracia la analogía porque es que es tal cual eso, ¿no? En plan, conforme empiezas, llevas unos años tocando y canciones que a lo mejor no sabías tocar o técnicas que no desconocías las sabes, sí que llega ese momento en el que tu ego se te sube aquí a los pelos de la cabeza y dices, ¡buah! Pero si el puto amo, ¿sabes? En plan, puedo tocar esto perfectamente, hasta el gran momento en el que decides formarte. Y cuando Claro, decides formarte dices, no sé absolutamente nada. Y es cuando ves a personas que llevan 40 años de su vida estudiando y ellos de su boca te dicen, no sé nada. Entonces ahí es cuando empiezas un poco a asumir la realidad de todo esto.
Y por último, ¿me puedes hablar un poco de las renovables? ¿Qué crees que es el futuro de las renovables? ¿Dónde crees que se va a apostar más? Por ejemplo, el tema de los coches eléctricos, ¿crees que están bien? O no sé, cuéntame Mira, un poco de eso. pues es que solo este tema da para un podcast, en serio, ¿sabes? Sí, Solo este, solo este tema da para un podcast porque, a ver, obviamente la descarbonización de la economía es el futuro, es decir, sí, el eso sin abandonar duda, los sí. combustibles fósiles y pasarse a energías renovables es el futuro y no hay ningún pero. El problema que hay o el pero viene por parte de cómo se está haciendo y quién lo está haciendo. Ajá, Obviamente en a el ver, caso de, desarrolla eso un poco. En el caso de España, por ejemplo. En el caso de España, quien está apostando por energías renovables son las mismas empresas, el mismo, digamos, oligopolio energético, Ajá. que era el que tenía los combustibles fósiles. Sí, 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 ¿Vale? sí. Entiéndase que a día de hoy la implantación de renovables, y que es cierto que está habiendo una muy buena implementación de renovables en España, Ujú, si se compara con algún otro país, pero bueno, que no quiere decir que sea suficiente, sino que es buena, ujú. está viniendo no porque a las empresas le interese el planeta y digan, hostia, qué guay. No, no. Es porque a día de hoy es económicamente más barato y más rentable poner renovables que seguir con combustibles fósiles. Claro, es como, ¿dónde está el negocio aquí? Pues sigo por Eso aquí, me es. da absolutamente igual. El O sea, planeta, en verdad. las energías renovables en España se están implantando por puro libre mercado y capitalismo. O sea, es así. O sea, se están poniendo porque a alguien le está beneficiando económicamente. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque seguimos sin preocuparnos por otras cosas que hay detrás. Obviamente hay un pequeño impacto, depende cómo se quiere entender pequeño, en las energías renovables, si se entiende la extracción de minerales y materiales necesarios para producir esos, bueno, pues o paneles solares o aerogeneradores o, bueno, cualquier otro tipo de energía solar, o sea, perdón, energía renovable, la principal son esas dos, por eso lo comento. Obviamente es muchísimo menor que el combustible fósiles y el camino tiene que ser hacia las renovables. Pues como digo, muchas veces no se tiene en cuenta eso. Muchas veces, Ujú. joder, de hecho, a ver, está el debate y ese es el que tiene que haber el debate, el dónde se ponen y cómo se ponen. Y aquí va a ser, digamos, un poco ahora extremocentrista. Ni los unos ni los otros. Quiero Yo decir, sé te que refieres a, por ejemplo, dónde colocar una renovable, que también eso influye, es. ya no es solo que estés usando una renovable. Es decir, puede tener ¿Dónde otro colocarla? impacto, dependiendo de la zona Mm, donde la pongas. Claro. Hay que tener en cuenta que como decía, estas son las empresas que antes tenían combustibles fósiles y ahora están haciendo ese greenwashing, o esa, digamos, transición a renovables. Claro, a Ujú. esa gente le sigue sin importar una mierda la gente y el medio ambiente y el planeta. No les da igual, lo que quieren es seguir ganando ese dinero. Entonces, les va a dar igual que donde la vayan a colocar haya una zona X o una zona Y. Entonces, ahí Ujú. es donde vienen, por ejemplo, estas protestas de asociaciones, de movimientos que dicen, bueno, renovables sí, el lema suele ser renovables sí, pero no así, o renovables sí, pero no de esta forma. Entonces, claro, aquí viene, se entiende esa parte de que, joder, vale, guay, pero muchas veces ocurre por el otro lado, digamos, de esa postura, digamos, del otro lado, de también se intenta hacer una transición a renovables, sí o sí va a tener que haber espacio donde antes no había paneles solares, donde antes no había generadores, que va a tener que haber. Claro. Eso hay que entenderlo, es un sacrificio que tenemos que tener. Ujú. Porque antes la producción de combustibles fósiles no era en España. En España nos traía petróleo, nos traía gas natural, nos traía carbón. Ujú, Todo eso ujú. llegaba de otro lado. Claro. Y no lo veíamos. No Entonces ahora veíamos de el problema que repente estamos haciendo. quieres poner un parque eólico y alguien lo va a tener delante de su casa, por Claro, ejemplo. claro. Entonces ocurre también el que lo hablaba otro día, el not in my garden, el no, o sea, no lo, o sea, sí, pero no lo hagas delante de mí, Sí, ¿no? pero no en Rollo, mi casa. claro, eso es, sí, pero no me lo hagas aquí, ¿no? Entonces, claro, por un lado ocurre, se entiende perfectamente que no se quieran destruir zonas rurales, montañosas o de protección de medio ambiente para poner un molino, o sea, un aerogenerador, un panel solar. Al mismo tiempo, hay que ver si realmente eso lo dice la gente por un sí, pero no aquí. Y luego está la tercera parte, que es la de la diferencia que hay entre zonas, regiones de España que producen energía y zonas que consumen energía. Claro, porque la energía que yo tengo entendido se redistribuye, ¿no? En todo el país. Que tú Hmm, tengas, pues eso, un parque eólico, una central hidroeléctrica delante de tu casa no significa que tú estés usando esa energía, ¿no? ¿O me no, equivoco? no tiene por qué. O sea, Puede ser depende parte de ella, de... ¿no? Pero quiero decir que no Claro, es
No, quiero decir, si en esta región tengo más cantidad de tal, no tengo más energía para esa región. No. Ajá. Normalmente va por demanda energética. Eso está bastante manejado por, obviamente, la operadora de transporte de España, que es la Red Eléctrica de España, Ujú. maneja esas cosas. Digamos que el sistema energético de España se divide en 4 partes, que es la generación, que es donde se genera, el transporte, que viene por el cable gordo este de la carretera, que lo ves, Sí, cuando vas por carretera, sí. la distribución, que es el, el cable finito, digamos, desde donde se transforma, digamos, hasta tu casa, Hasta ¿vale? tu casa, Y sí. después la comercialización, que es la empresa que te viene a cobrar. Entonces son Ujú, esas 4 ujú. diferencias que hay, o sea, esas 4 etapas. Entiendo. Claro, por ejemplo, hay regiones como Extremadura que prácticamente generan energía para que sea consumida en Madrid. Ujú, ujú, ujú. Entonces, yo puedo entender que haya gente que me diga, buah, bro, es que métele un panel solar o un aerogenerador en el medio de la Puerta del Sol si quieres, Ya, metes en la Plaza Mayor, pero no me lo metes aquí. ya, 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 Claro, y ya. esos son, bueno, debates, contradicciones que hay que Claro. solucionar. No digo que unos tengan razón y otros no, digo que se entiende Es las que dos se pueden, partes. exacto, se pueden entender las dos posturas Claro. perfectamente, la verdad. Ujú. Entonces, ¿qué renovable verías tú más limpia de todas las que puedas utilizar? No, hombre, eso, tanto Cualquiera. generadores como paneles solares, depende de la zona. En Galicia tenemos bastante hidráulica que hay que Ujú, aprovechar. ujú, En ujú. zonas que en las que no hay tendrán que tirar de otras cosas. Al final cada zona hay que adaptarla a lo que tenga. En Canarias igual pueden tirar de geotérmica. Claro, sí, 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 totalmente. Eh, entonces, claro, cada zona tiene sus peculiaridades y podrá adaptarse mejor o peor. Hay zonas en las que hay más sol y menos viento, pues más panel solar, menos aerogenerador, viceversa. Ujú. Y entonces, teniendo en cuenta esto, porque claro, tú en tus vídeos siempre lo que intentas predicar un poco, ¿no? Es que a pesar de que, digamos que lo que puede contribuir uno como individuo es muy pequeño, porque es así, es algo, y tiene que empezar por ahí, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo mentalizarías tú una gran cantidad de ciudadanos de realizar esto? Porque al final, claro, es difícil cambiarle la cabeza a alguien que por el primer argumento te va a decir que en 40 años está muerto. Y que le Ya, trae al pairo. Eso es lo ya, primero. ya, ya, es Y un lo clásico. segundo de que, pues te podríamos utilizar el ejemplo de que ¿qué voy a contribuir yo apagando la luz de mi casa? ¿Cómo Claro, a ver, intentarías mentalizarlos? por supuesto que obviamente es entendible que alguien te diga, yo no voy a hacer nada significativo. Ya. Y me parece, o sea, es verdad, tú no vas a cambiar el mundo como persona sola. Entonces, por eso digamos que intento y cada día estoy intentando pues buscar nuevas opciones y cómo hacerlo, pasar de esa forma más individual a esa forma más colectiva o que realmente genere un cambio más real. Ujú, Eh, claro, yo no lo veo tanto como intentar convencer a la gente porque entiendo que las grandes cambios que hubo a través de la historia tampoco vinieron porque alguien convenció a alguien. Quiero decir, la Revolución Francesa no creo porque alguien estuviese haciendo Twitch durante mucho tiempo y dijese, bueno, pues venga, hoy sí, ya estamos convencidos, sino por otras cosas, la realidad de la situación que demandaba realmente que hubiese un cambio Ajá. y creo que con las dos cosas, es decir, con la realidad que realmente está demandando un cambio en la sociedad en general, en el sistema actual, hacia Ujú, otra cosa, más la gente que está haciendo la labor de divulgación, de concienciación, de educación, etcétera, esas dos partes realmente generen el cambio necesario. ujú, O sea, no confío tanto en ese convencer a la gente, sino en, además de convencer a la gente, hacer lo otro que me parece más importante. ujú. Entiendo. Está bien, está bien, está bien. Creo que es algo que tiene que estar en mente de todos, la verdad. Y al final tampoco te puedes excusar en que tu tiempo de vida es corto porque, bueno, es el planeta en el que vives y también hay que cuidarlo. Acabando un poco con esto, me gustaría pues tratar un poco distintas cosas que has tratado en tus vídeos, ¿no? Para que Venga. los puedas desarrollar un poquito aquí con nosotros. Ya estamos como en la recta final un poco del podcast, ¿vale? Nada, lo primero, no sé si nos podrías explicar un poco qué narices, what the hell, ha pasado con la factura de la luz. ¿Por qué está subiendo tanto? ¿Qué narices pasa aquí? Porque ahora está pasando esta catástrofe sobre los precios, que están subiendo Ujú. de una manera, pero es que desmesurada. Es increíble lo que cuesta ahora mismo la luz. Cuéntame un poco.
Pues mira, con la luz me pasó lo mismo que comenté antes del efecto Dunning-Kruger. Yo pensaba que lo sabía todo y luego resulta que no lo sabía todo. Eh, a ver, el principal, digamos, lo que está realmente produciendo ese aumento del precio de la luz es, por un lado, el precio del gas, que subió. Ujú. El precio del gas subió por X motivos, por lo que sea, porque está más caro, porque hay menos gas para extraer, porque... Lo cobran a em, más, a lo mejor, para sí, o exportarlo. sea, hubo varias casuísticas. El gas que nos llega a España venía desde Argelia pasando por Marruecos. Marruecos se quedaba una parte o cobraba una parte, no me acuerdo muy bien. Se tuvo que chapar ese gasoducto, se abrió otro que ya había directamente Argelia a España. O Ujú, sea, creo, más o menos la mitad del gas que llega a España viene de Argelia. ujú. Luego, eso es una parte y la otra parte es el tema de derechos de emisiones, que es una cosa que se habló en, bueno, Acuerdo de París y COP, ¿no? En reuniones, derechos de emisiones de CO2. Eso significa que por X cantidad de CO2 que emitas, pagas. Entonces, el CO2, o sea, perdón, el gas emite CO2. Ajá, Porque recordad, aunque se llame gas natural, es gas metano principalmente. O sea, claro. es metano. Porque al final el procedimiento que es quemar gas, ¿no? Básicamente. En las centrales de ciclo combinado, sí, se mete gas, se quema y se hace girar una turbina y esa turbina Hace eh, electricidad. ya estaría. Y se acabó. Y para adelante. Em, y claro, eso encarece, obviamente, ese derechos de emisiones que tienes que pagar, encarece el precio del gas. Vale, ahora solo hablamos de gas, ¿vale? Claro. Hasta ahora solo hablamos de gas, de que el gas es más caro porque el propio gas es más caro y porque los derechos de emisiones del gas son más caros. Claro, es decir, Porque, por ejemplo, a ti te cobran el precio que tienen que pagar más del gas, proporcionalmente, claro. obviamente, y teniendo en cuenta que al quemar ese gas van a tener que pagar más mm, por el... ¿A quién pagan en eso? ¿A quién tiene que pagar ah, el gobierno? ¿Por qué? ¿Por el precio del gas? No, por el incremento de... por emisión. O sea, el derecho de emisiones, dices. Sí, Pues yo creo que eso se paga a Europa. a la Unión Europea, ¿no? Yo creo que sí. O Debería, vamos. sinceramente no sé si se paga o a nivel europeo o a nivel estatal. Ujú, Ahora no lo sé. Pero, pero bueno, independientemente de eso, o sea, el problema viene porque tal como está montado el tema de la factura de luz en España y bueno, en casi toda Europa, es que cada día el precio de la luz o sea, el día anterior se subasta para el día siguiente. O sea, hoy se está subastando el precio de la luz para mañana. O sea, cada día subastan, digamos, el precio de la luz para mañana. ajá, Entonces, hay unas personas que venden electricidad y hay otras personas que compran electricidad, ¿vale? ajá. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tal como está montado, digamos, el sistema de mercado de electricidad en España y eso en Europa, aunque casi todo lo que entre es renovable, es decir, la renovable obviamente es muy barata porque no emite CO2, o sea, no tienes que Ujú, pagar derechos de emisiones, no tienes que mm, pagar tal, la hidráulica también, la nuclear también es muy barata. ¿Qué pasa? Que la del gas, como dije, la parte del gas no es barata, es cara. ujú, ujú. Entonces, tal como está montado el mercado, aunque abras el grifo del gas así y entra así, ¡pum! El precio que marca el precio de la factura de luz es el último que entra. Es la última, digamos, fuente energética que entra. Ajá. Y la Las última fuente últimas que entra siempre es... son los combustibles fósiles. Claro. Porque si, por ejemplo, se llegase a cubrir con todos renovables, pues ya estaría. Pero Ujú. como siempre, a lo mejor, imagínate, 99,9% renovables, pero 0,01% del gas, abres el gas así, ping, Y pagas gas. y ya está, 300 pavos. Claro, es decir, a día de hoy es imposible conseguir suplir el consumo de un día a lo mejor con 100% renovables, ¿no? Es prácticamente imposible. A día de hoy no se consiguió. Creo que el pico fue el 80% o algo así, un día. Ujú. No me acuerdo qué día fue, pero a día de hoy en España no. ¿Crees que en 10 años aproximadamente se podría conseguir un 100% puntualmente? No lo sé. No lo sé porque es complicado. O Depende de sea, cómo avanza, al final. claro, hay proyecciones a que sí que se va a aumentar, obviamente, el parque de renovable, toda instalación, etcétera, pero al mismo tiempo se va porque por ahora, por ejemplo, no se están cerrando muchas centrales de combustibles fósiles. Sí que vale, Meiramas, Pontes y tal, todo esto se va cerrando, Ajá. pero por ejemplo, faltan muchas por cerrar.
Creo que en torno al 20% ahora es de combustibles fósiles. Ahora no me acuerdo, un poco más igual. Mientras Pues, eso siga así, claro, entonces ese va, 20% tiene que ser suplido por más renovable. claro, Mientras eso no se haga, no se va a conseguir. entiendo. También hay que Bueno, tener en cuenta que es otro tema, es el tema de la nuclear. Si se va a cerrar o no, hay otro 20% que se tiene que suplir. Entonces, madre mía. ¿Crees que puede haber un giro de guión con esto del precio de la luz o que vamos a seguir con esta línea? Es decir, mientras siga el precio del gas, de momento, ¿no? Por lo que me has contado, no hay manera de darle la vuelta a esto, ¿no? no. No hay manera. O sea, no porque incluso si se expropiasen o renacionalizasen las eléctricas, Claro. a corto plazo no tendría un impacto significativo en el precio de la luz. En el caso de Francia lo tiene. Francia tiene gran parte de producción nacional y nuclear Igual. y el precio de la luz es muy parecido al de España. Ujú, En ujú. Portugal también pasa lo mismo. Entonces, no. Y más si existe un conflicto Estados Unidos-Rusia en el cual está en juego parte del gas que les llega a Europa. Claro. Sí, totalmente. Cuéntame también sobre otro vídeo que te vi yo sobre... sobre Juan Cuesta. Es que Presidente de la comunidad. acabo de verme los apuntes y efectivamente escribí Juan Cuesta, tío. No, no es que lo dijese mal antes. Bueno, tienes aquí un vídeo, ¿no? Explicando un poco sobre... Bueno, muchos conocéis The Wild Project, ¿no? Que es mi referente en cuanto a este proyecto de podcast. El bueno de Jordi. ¿Qué pasa, De Jordi? Wild Petrol. Saludos desde aquí, si alguna vez me ves. Bueno, básicamente lo que pasó es que Jordi invitó a Frank Cuesta a uno de sus podcasts, ¿no? Lo invitó 2 veces, de hecho, esto creo que fue la primera vez de todas. Y bueno, dijo algo, Frank Cuesta, o dio un punto de vista más o menos, que bueno, tuvo el suficiente peso como para que tú decidieses hacer un vídeo sobre eso. ¿Nos puedes contar un poco la historia sobre qué Ujú. pasó? Bueno, pues a ver, Frank Cuesta fue allí, de hecho, yo no sé si lo vi o me saltó, bueno, cuestión, vi el vídeo y es un cortecito, esos cortecitos que hace Ujú. Jordi Wild, en el que empezó a hablar de cambio climático, de medio ambiente y tal. Y claro, obviamente en él se decían mentiras, ya no se decían opiniones que estuviesen en contra, se decían mentiras. Entre Oh, ellas decía, por ejemplo, decía, las renovables no valen para nada, aquí yo tengo instalado no sé cuánto y no tira. Le dije, es mentira, las renovables valen, cada vez son más baratas, cada vez se instalan más, que a lo mejor tú por X razón tengas lo que se ha instalado y no funcione, se puede ver a muchas otras cosas. A que claro, son de mala calidad, son antiguos, no están bien puestos, no están bien orientados. Bueno, él vive en medio del monte, creo. Igual claro. tiene 37 árboles al lado que no le dejan llegar a Es como que no suficiente puedes luz. generalizar lo que te pasa a ti individualmente en un caso en Eso concreto a es, cómo podría aplicarse a un desastre mundial, por ejemplo. eso es correcto, totalmente. Luego comentaba, por ejemplo, decía que el cambio climático, por ejemplo, que el cambio climático en donde él vive, en Tailandia, había sido positivo, porque, por ejemplo, allí no, dijo, no, aquí no aumentó la temperatura, de hecho hace más frío. Y Ajá. dije, a ver, eso Es- es que casi, sin saberlo, dije, eso tiene que ser mentira. Puse, aumento de temperatura Tailandia. El aumento de temperatura de Tailandia en los últimos 100 años ha aumentado 1 grado. Vale, gracias. Ya está. O sea, ya fue que él percibió que en el tiempo que lleva en Tailandia bajó la temperatura. Claro, Por lo que sea, antes vivía en la ciudad y ahora se fue al monte. Y el monte sí que es cierto, igual hace más fresco. Me parece bien. Pero es mentira que en Tailandia haga más frío. Subió la claro, temperatura. claro. Luego, por ejemplo, también usó un discurso que a mí no me gusta nada, que es el de hay cambio climático porque somos demasiados, ¿no? Pues somos demasiada gente, somos casi 8.000 millones de personas. Yo le dije, a ver, no funciona así. Hay gente, digamos, el impacto que hay o la contribución que hay de las emisiones es muy desigual. No es lo Ujú, mismo una persona que, pues como sabéis, que vive en Tailandia que otra persona que vive en Estados Unidos. No es ujú. lo mismo el impacto que puede tener un sitio que el otro. Entonces decía que mientras haya muchas personas, habrá cambio climático. Y es lo que dije, el 10% de la población más rico genera la mitad de las emisiones y el 50% más pobre genera el 7%. Claro, O sea, claro, si quieres cargarte a la mitad más pobre, tiras eliminando solo el 7% de las emisiones. O sea, no es una claro. cuestión de que somos demasiados, es una cuestión de desigualdad, de que hay gente que contamina, o sea, que emite muchísimo
y otra gente que emite menos. No, y además que da igual la cantidad que se haya, ¿no? Que haya de gente. Quiero decir, la que haya es la que es. Sí, Pues hay que jugar el juego con eso. eso es Básicamente, da igual que totalmente. haya más o menos. Es decir, hay que Mm, intentar adaptarse a la situación. Bueno, entonces, por claro, supuesto. básicamente... A ver, yo sí te doy un poco mi opinión de esto. Es que... Bueno, a ver, también entiendo que a lo mejor el contexto pues sería como una charla de colegas, como si estás en un bar y Mm, despotricas, joder, no sé hablar, Spotricas, sí. sí, despotricas, bueno, sin tampoco estar formalizando nada, ni utilizando datos, ni nada. Bueno, también seamos conscientes de que, joder, el tío es un personaje público, ¿no? Entonces, cuando Mm, tocas temas así, si quieres dar una opinión amplia, puedes darla, pero siempre poniendo por delante el hecho de que no tienes ni puta idea. Quiero decir, de que no te estás Claro, documentando para dar una opinión y es lo que tú te pareces. Como si yo te digo, mira, yo es que me voy a casa de mis abuelos en medio del pueblo y noto que estos últimos inviernos hace mucho más frío que el anterior. Pero claro, yo no ya. con ese dato no te puedo decir que no está aumentando el calentamiento en el planeta, que es que en casa de mis Ya. abuelos hace más frío. Claro, yo es un poco, o sea, el vídeo, tengo hecho más vídeos así de vídeo respuesta en el que sí Sí, que lo hago tranquilo que lo vamos a tocar el otro también. de una forma más agresiva, porque realmente las otras personas muestran datos e intentan manipular y Claro. sesgar. Es de Esta ahí de lo persona, que por eso te digo que en este claro, caso, pues bueno, pues mm, puedo llegar a entender más que bueno, es una charla, ¿no? Entonces, pues tampoco. claro, yo por eso no, digamos, ni ataqué ni fue de No, no, forma no, no. agresiva, fue de forma de decir, lo que estás diciendo es mentira, es tu opinión, no pasa nada, es tu opinión, es errónea, y Claro. es lo que, de hecho, yo se lo contesté, él me contestó en Twitter y me dijo, yo di mi opinión, di mi experiencia aquí y tal, y yo le dije, si me parece bien, el problema es lo que dijiste tú, es una persona que tiene mucha repercusión, hay gente Claro. que toma como lo que estás diciendo como algo que es verdad. Ujú, Si en el ujú, minuto ujú. uno hubieras dicho, no tengo ni puta idea de esto, como acabas de decir tú, Sí, pero pero, pum, pum, mi opinión es, o lo que percibo es, parece bien, pero no lo dijo. claro. Y hizo entender o dejó caer que era así. Ujú. Que está utilizando esa premisa y que hay gente Mm, que lo utilizará de referencia, ¿no? claro. Pues vamos a tocar la otra videorespuesta, ¿no? Pasamos de la charla entre colegas no documentada al vídeo documentado, vamos, con datos súper referenciados. Hablemos de Dala Review. Has hecho otro vídeo respuesta a él, ¿vale? Yo, la verdad es que este chaval me parece el dios incendiario de YouTube, la verdad. Lo he visto en 10.000 fregados siempre. Eh, lo consideras negacionista entonces, ¿no? Lo considero negacionista de impactos, que es Ujú. el nuevo negacionismo que yo considero que es el que ya está aquí. Porque la gente tiene por negacionismo como el negacionismo clásico de cambio climático, de eso, no hay calentamiento, el cambio climático ya hubo en otras ocasiones, etcétera, ¿no? Ese negacionismo que con quitarle el Paint y el Excel a la gente, ya está, ¿sabes? Ya no lo puedes negar porque no puedes trucar gráficas. Es decir, si no puedes trocar gráficas, ese negacionismo ya está, pierde la base. Entonces ahora ese negacionismo muta al de soluciones e impactos. Al de bien, tú no puedes hacer nada, que es el de soluciones, rollo, no hay Ah, solución, ocurre pero no hay solución, o al de impactos, rollo, hay cambio climático, pero no es para tanto. ajá, ¿No? En ajá. plan, al Que final, es un grado, ¿no? Que claro, son en plan, 20 al final centímetros. no es para tanto, es un alarmismo generalista que hay. Entonces, Entonces, poniendo así un poco a la gente, básicamente el vídeo que él subió al que tú respondiste, ¿no? Es un vídeo en el que él, pues, coge distintos datos, ¿no? Para intentar explicar un poco, pues, esas dos cosas que dijiste, ¿no? Que los impactos que está creando este cambio climático, que no son para tantos ni son tan exagerados como nos quiere hacer ver mucha gente, ¿no? claro, es ese problema, ¿no? La documentación y el sesgo que hay en este caso, de Dallas. Que ahí es para diferenciar la problemática que había con Juan Cuesta, que Claro, no no, era, no, no tiene nada que ver en este no aspecto, tiene nada que claro. ver, no tiene nada que ver, Entonces, cuéntame nada un que ver. poco cómo hiciste eso, vamos. ¿En qué momento tuviste eso y dijiste, lo siento, pero aquí tengo que intervenir? Es que yo lo vi y con mucha gravedad y dije, esto se tiene que quitar del medio, porque Claro, ese vídeo en cuestión de 2 días, obviamente Dallas es una persona que llega a mucha gente, sí. hablando casi un millón de reproducciones en cada vídeo o así. Entonces Ujú. dije, no, esto tiene que, no puede quedar aquí.
Obviamente mi respuesta más humilde en reproducciones, pero igual de válida. No, y de hecho vi que creo que es de lo que más repercusión te tuvo de todo tu Sí, canal. claro, él utilizaba gráficas, se lo utilizaba para, digamos, él construyó primero la narrativa y luego cogió datos. Ajá, Hizo un poco al entiendo. revés, Sí, ¿no? sí, 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 Él sí, sí. dijo, mira, yo quiero decir esto, y luego construyó a base de lo que quería decir los datos. Ajá, Él, ajá. su narrativa es, tú no puedes hacer nada para luchar contra el cambio climático. Digo, lo que hagas no puedes hacer nada. Ujú. Entonces, para ello, claro, empieza como argumentando que en reducir las emisiones de ir en avión da igual porque equivalen, de hecho, lo utiliza en esta comparación, que las emisiones de avión equivalen a las de los campos de arroz. Buah, eso cuando Y yo lo le vi, dije, yo me quedé loco cuando escuché eso. me parece bien, es un dato real, las Claro, emisiones de avión equivalen a las de arroz. claro, pero ¿cuánta ¿Qué gente? pasa? Que, claro, que primero, el arroz significa que lo ponía en el mismo artículo que él mencionaba, representa el 20% de las calorías aportadas a nivel mundial. A nivel mundial. Y después, la cantidad de gente que come arroz y la cantidad de gente que va en avión, creo que hay un desnivel. O sea, literal, esa comparación es un argumento que realmente podría ser contra él. Porque es decir, Sí, 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 date sí. cuenta que a nivel mundial lo que significa el arroz, pues solamente ir en avión lo que significa. Claro, pero es que eso es sacar un poco el argumento de contexto, ¿no? Porque al final, si tú omites el factor de qué cantidad de la Claro, población mundial se alimenta de claro, arroz, claro, ahí lo ahí que está el estás sesgo. haciendo es manipular un poco, ¿no? Claro, claro, o sea, tú, por ejemplo, es lo que digo, él usó datos que son verdad, Mm. pero para manipular y sesgar, o sea, dio parte, es un sesgo psicológico en el que tú muestras los datos que tú quieres. Ajá, O sea, totalmente. no muestras los datos completos, muestras, por ejemplo, en este caso, lo del arroz, solo las emisiones. No estás mostrando qué están representando. Claro. Es como si me dices, como si coges, imagínate. No, es que todas las emisiones de las renovables, por lo que sea, por transporte y tal, emiten más que un pueblo de 100 habitantes que se alimenta a base de biomasa o de quemar carbón. Y yo, vale, estás Ujú. comparando 3.000 millones de personas con 100 habitantes. Luego, otro argumento que utilizaba es el de no se puede, bueno, decía que hay mucha gente que dice hay que volver a la naturaleza, Ajá. como ridiculizando mensajes que no sé dónde salen, porque yo en mis años, digamos, de ciencias ambientales y tal, no escuché ningún argumento que sea hay que volver a la naturaleza, Al pasado, ¿no? hay que volver a las cavernas. Hay que dejar toda nuestra tecnología de lado y volver otra vez al principio. Claro, y en él decía, no, es que volver a la naturaleza significaría volver a una esperanza de vida de 30 años. Y yo diciéndole, señor, ¿qué está usted diciendo? O sea, él piensa que volver a la Es, naturaleza, en tal caso claro. de que se vuelva, claro, el Es mandar sistema a tomar por inmunológico, tierra todos los avances claro, medicinales que hemos fuera, sacado, se todo. eliminas. Penicilina, fuera, la quitas. Eh, vacunas, fuera, la quitas, Fuera, todo la todo. quitas. Expropielo. Claro, no, o sea, se volvería eso, pues, a vivir en 1500 y ya está. Luego, bueno, utiliza más argumentos como el tema de las renovables y el precio. Ya le digo que no, que es mentira, que las renovables, le dice, bueno, las renovables no valen porque no sé qué, porque no sé cuánto. Habla también del consumo de carne y, bueno, le muestro datos de que no. Y, y luego, bueno, más cosas. Básicamente eso, es todo el Sí. rato datos sesgados y datos que son manipulados. Básicamente dados sacados fuera de contexto. Claro, Básicamente. son datos que son verdad, como te digo, pero por Ujú, ejemplo, para decir lo de la edad media, digamos, de vida, ujú. no tiene sentido aplicarlo ahí. Claro, claro. ¿Llegaste a Entonces, tener respuesta de él? no, su respuesta fue bloquearme de las redes sociales. No me jodas, tío. Ay, Dios mío. Te Su bloqueo de respuesta las fue redes bloquearme. sociales. Es que da rabia porque, joder, macho, es que también hablamos que decir, al final tú eres un divulgador pequeño, ¿sabes? ¿A qué Ujú. narices viene que te bloquee? Ya no es que no te responda y que pase del rollo y del conflicto, es que directamente te bloquea. ¿Qué le haces tú a ese chaval? Pues No nada. sé. De hecho, es que se lo hace él, es decir, joder, somos realistas. Si al final tú estás tocando un debate serio, un tema serio, y tienes una visibilidad muy grande, alguien va a venir. Si tú eres consciente de que estás manipulando eso, sesgando cierta información, es que a narices va a aparecer alguien que sepa de lo que estás hablando y te diga, oye, chaval, no.
No lo sé. Pero bueno, al final ese millón lo tiene ahí, lo tiene ahí metido, ¿no? De visualizaciones Eso y es. el dinero de que la gente lo vio también. Que yo creo que es a Eso lo que es. van. Es que luego ya el rollo de desinformación es como que queda totalmente de lado. Es una Totalmente. desgracia, ¿eh? Gente que tiene tanta visibilidad debería aprovecharla positivamente como mucha otra gente lo hace. Ujú, correcto. Y pues ya el último tema que vamos a tocar, el último de todo, de todo, de todos es... Bueno, tú sabes, tú has ido a Portugal varias veces, me imagino, ¿no? Sí, estuve Eh, viviendo allí. sabes que allí hay como unas figuras características, ¿no? Que son como gallos, ¿no? Eso es. Y que bueno, dependiendo de qué el color que pongan, te predicen el tiempo, ¿no? Puede ser. Ah, pues no lo sabía eso, ¿eh? Pues sí, sí que los hay, sí, sí, sí. Hay Pues no lo algunos sabía. que están hechos como de piel y depende si se ponen rojos o azules, te Hostia. predicen el tiempo. Yo creo que has tenido como una peripecia, ¿no? Con algo Sí. parecido hace un poco. Cuéntame un poco. Pues bueno, todo esto vino, yo creo que fue a finales de diciembre, principios de enero de este año, Ujú. cuando apareció una persona, un chaval, el niño meteorólogo, que así lo llamaban, meteorólogo entre comillas, Sí, sí, sí. que yo no, supuestamente salió en muchos medios, salió en Antena 3, o sea, no salió en el periódico de su pueblo, No, salió no, en no. Antena 3, en La Vanguardia, en Onda Cero, bueno, en periódicos y medios de comunicación grandes. Y claro, él decía, bueno, decían que primero que había, que ya había predecido Filomena en 2021, cosa que es mentira, ¿vale? Porque la EMET, bueno, digamos la Asociación Meteorológica de la Agencia de Meteorología de España, Ujú, lo había dicho, había avisado de un fuerte episodio de bajas temperaturas, con nieves en cotas bajas, etcétera. ujú. Y supuestamente bueno, había él hecho esa predicción. Vale, pues supuestamente la noticia que vimos este diciembre, este enero, era que predecía una nueva Filomena para el 24 de enero de este año. Que Ujú. obviamente todo el mundo sabe que no pasó. Pero la cosa es que obviamente el método que tenía era un método totalmente pseudocientífico o acientífico, se llama el de las cabañuelas, que es un Ajá. método que se utilizaba desde hace muchos años a nivel tradicional, por así decirlo, en pueblos y tal, para predecir el tiempo. El método de Cabañuelas, ojo, cuidado, se basa en del 1 al 24 de agosto, creo que era, en agosto, observas viento, nubes, animales, el día que hace, y con eso, y no sé cómo, predices el tiempo del año que viene, Es decir, pero tiene que ser en agosto, me quieres decir, ¿no? en agosto. En concreto, en agosto. En concreto, en agosto. Y luego puedes predecir el tiempo del año entero. A priori sí. ¿Y qué fundamentos dicen que El, existen ahí? el fundamento de, pues, de sus dos Pares partes de... escrotales. O sea, quiero decir, es el fundamento. Vale, Y claro, y cómo medios de comunicación que tienen la obligación, ¿no? De ser reales con todo lo que muestran a la ciudadanía, cómo meten a alguien haciendo eso. Y el chaval, por cierto, ¿qué edad tiene? ¿Es un chaval muy joven el o...? chaval tiene 15 años. No acabó ni la ESO. O sea, y cuando dije meteorólogo, no es porque usase un método científico, es porque ni siquiera acabó la ESO. A ver, a Entiendo, ver, a ver, a o ver. Yo igual me estuviera estaba un curso. imaginando, estaba convencido de que alguien de nuestra edad, que bueno, pues habría acabado No, sus no, estudios o lo que fuese, hablamos de un 15 chaval de años. 15 años. Es Eso es. decir, que bien te podía predecir el tiempo del año que viene o decirte que hay pilotes, ¿no? O algo así, para comer. Tal cual, o sea, tal cual. O sea, están. ¡Wow! Sí, sí. ¡Wow, wow, wow! Entonces vi que pasó algo, ¿no? Que luego, utilizando esto, de este supuesto nuevo Filomeno 2 que iba a venir, Ujú, como que hubo medios que se quisieron aprovechar de eso, ¿no? Vi que había algo ahí de la vanguardia, ¿no? ujú. ¿Qué Sí, narices hicieron con eso? pues mira, la vanguardia, claro, obviamente lo que decías tú de por qué los medios le dan, obviamente es por clics, clickbait y llama la atención, ¿no? Y la gente, pues ganas clics, ganas dinero y tal. Entonces, en la vanguardia sacaron, yo creo que era el segundo, ya habían sacado un artículo sobre el tema este de Filomena 2022. Sacaron otro nuevo diciendo, ¿qué hacer en caso de nevada? ¿No? Y te ponían o sea, qué hacer como cosas para, artículos para comprar. Claro, Claro, pero como sin hablar directamente de qué hacer en Filomena, ¿no?
sino qué No, hacer no, en... hablaban directamente Ah, o sea, hablaban directamente de cómo protegerse de Filomena 2. o sea, hablaban directo, o sea, la cosa es, lo hacían muy bien para lavarse las manos si alguien les decía que eran unos desgraciados, que eran unos sinvergüenzas. Como tú, vamos. Eso es, porque tenías el titular y después tenías enlaces a artículos de La Vanguardia en los que decían por qué el niño meteorólogo se equivoca, por qué no habrá Filomena 2.0, por qué tal. O sea, ellos lo sabían y ya publicaron en su medio que era mentira. ¿Qué pasa? Que sacaron un nuevo artículo diciendo el tema de la pandemia, no sé qué, Filomena, cosas inesperadas como una pandemia, como Filomena. Y después decían, porque, es que no quiero decir el nombre del chaval, porque el niño Sí. meteorólogo predijo que el 24 de enero era esto, así que bueno, sé que no sé cuánto. Y desde La Vanguardia hemos seleccionado unos productos que te pueden servir en caso de que haya una gran nevada. Y te enlazan Productos a con... camisetas térmicas, a palas, a cosas de nieve. Claro, todo con enlaces a Amazon. Y ahí es donde entra el marketing de afiliados de Amazon, en el cual si tú clicas en su enlace y tú compras, recibes una parte del ingreso. Wow. Por lo tanto, estaban aprovechando eso para ver si alguien picaba y se llevaban unos dinero. Y seguro que alguien picó. Qué auténtico sinvergüenzas para hacer eso, tío. La verdad. ¿Y el chaval ese le acabó cayendo hate o se quedó en el olvido? No lo sé, yo no Es sé que si me tiene parece redes muy curioso sociales, eso. ¿En qué nunca lo momento un busqué. chaval de 15 años llega a tener esa visibilidad, por decir algo así, ¿no? No sé, es como muy curioso. Se me hace... ¿Sabes? Se me crea a mí la cuestión de qué ha potenciado eso para que llegase a ese punto. ¿Quién? No lo O... sé. No lo sé, es muy curioso, la No verdad. tengo ni idea. Sé que da el tiempo en su pueblo, en la radio de su pueblo. Esta historia me parece maravillosa, ¿eh? No sé nada más. No, a ver, no me interesa. Quiero decir, no me No, puse a no, buscar no. sobre el chaval. Que ya está, No. el chaval tendrá su vida y que cuanto menos le toquen eso, que ya... Yo creo que ya bastante se ha hecho con que haya llegado a ese punto, el tema. Yo creo que, Bueno, obviamente, cuando sea mayor se arrepentirá y se quejará de cómo se están aprovechando los medios de él. sí, sí, sin duda alguna. Bueno, pues por aquí ha quedado el podcast un poco. Te voy a hacer la última pregunta, que es la que le hago a todos los invitados. Estoy dejando tus redes sociales por aquí, por el chat, Guay, guay. por si alguien quiere verte. ¿Cómo te has visto? ¿Cómo lo has visto? Bien, guay, guay. Se me pasó bien, o sea, no se me hizo ni denso ni largo en ningún momento. Guay, al final, joder. Es que acabo de ver Hablar la así, pregunta que te he hecho no y me sé, acaba de claro. maravilla. Eh, Además llegó al final, ¿eh? Llegó al final para RD. ponernos esto, ¿eh? Correcto, correcto. Todo al fregadero, tío. Todo fregadero. Absolutamente todo, todo. Bueno, por ahí tenéis sus redes, ¿vale? Y nada, te voy a hacer la última pregunta, que esa es muy absurda, ¿vale? Genial, toma nota. Se la hago a todo el mundo, ¿vale? Es una pregunta chorras, pero bueno, me gusta que un poco comparar qué visión tiene cada persona. Si, bueno, por algún casual, ¿vale? Tuvieses que irte de este país, ¿vale? Para siempre, hasta el fin de tus días, y tuvieses que morir en otro y quedarte ahí, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Claro. Uf. Claro, sin llevarte familia, amigos, Sin llevarte pareja, nada, nada. tío. Sin llevarte nada. A ver, es que si es sin llevarme nada, diría Portugal. Vale, Para vale, estar ahí. digamos, sin llevarte nada y llevándote algo. ¿Y por qué? ¿Dónde está el...? Ah, dirías Portugal por poder verte de un lado a otro del puente. Claro. A ver, no. Yo qué sé, a ver, yo estuve en muchos sitios de Europa Ujú. y Portugal, cuando estuve en Portugal, que estuve viviendo 4 meses, no noté ningún tipo de cambio ni cultural, ni Yo social, ni tampoco. nada. O sea, me sentía como en casa. Sí, qué guay. Me parece Entonces, al increíble. final, era como estar por allí y ya está. Y sentía mucha cercanía y también psicológicamente, al estar ubicado geográficamente cerca, pues también te sientes más cerca. Claro. Es que si no, no lo sé, claro. A ver, si no, algo de Centro Europa. Ujú. ¿Qué país, sobre todo de Europa, te admiras más por cómo está en Uf, general todo? la verdad que ninguno. A ninguno, ¿no? Ninguno se salva en esta lista. Ninguno. La verdad que ninguno. No lo sé. Yo diría Portugal. Portugal, me parece bien, ¿eh? La verdad es que todo el mundo como que cuando se lo pregunta intenta irse lo más Es lejos que, posible, ¿sabes?
Es que, ¿sabes qué pasa? No estuve nunca fuera de Europa y ningún país de Claro. Europa me convenció más que España-Portugal. Ya, ya. Yo igual, ¿eh? O sea, Te lo juro realmente que le tengo no. un cariño a Portugal increíble. Ya soltaré la Para coña visitar, de que somos de Vigo, pero... Es que claro. eso cae por todos lados. Bueno, o diría Andorra, si no, es. O Andorra, bueno, claro, para eso tenemos que ganar un poco más aún. Claro. Bueno, amigo mío, pues mil gracias por venir, la verdad. Un Ha placer, sido un Pedro. auténtico placer tenerte aquí, me ha encantado. Se me ha hecho muy ameno todo, la verdad, muy ameno, muy interesante. Eres una persona que le gusta mucho eh, darte a explicar, por así decirlo, y es muy importante eso, sobre todo. Creo que personalmente mi veredicto es que tienes mucha madera como divulgador, tío. Haremos, a ver. De verdad, te lo digo de verdad. Si algo te interesa y eres conseguir y eres capaz de hacer que la gente que lo vea también le interese, creo que no hay más que pedir respecto a eso. Así que bueno, mil gracias por venir Gracias a ti, y Pedro, y nada, suerte, ánimo y que vaya todo bien. igualmente, un abracete, tío. Venga, abrazos. Chao.